¿Vamos? Bueno, buenas tardes. Para iniciar con las conferencias de la tarde, tengo el agrado de presentar a la doctora Ana Carolina Herrero, doctora y licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, máster en Hidrología, especialista en Gestión de Residuos, Recursos Hídricos y Cambio Climático. Directora de la carrera de especialización Gestión Recursos Hídricos, fue defensora del usuario, coordinadora de las diplomaturas Bases y Herramientas para la Gestión del Cambio Climático y de Manejo del Fuego y Cambio Climático. Es profesora de grado y posgrado en diversas unidades y va a presentar riesgo, resiliencia y sistemas de alerta temprana. Carolina. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno. Escucho yo con mucho eco, pero no sé ustedes si me escuchan bien. Bueno, perfecto. No cualquier cosa me dicen. Voy a proceder a compartir la pantalla. Previamente, obviamente, agradecer a todo el equipo, especialmente a Loma por la participación, por haberme convocado. He estado ahí varias veces en esa sala. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y, bueno, obviamente, nada, he pasado varias instancias allí en Bahía Blanca, también compartiendo con la universidad, inclusive con el municipio, ¿no? A Loma, hace unos años, y, bueno, nos volvemos a reencontrar. Así que muchas gracias, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla y entiendo que se ve. Lo pongo ahí en presentación. Bueno, como recién presentaban, que entiendo que estaban presentando eso porque no escuché mucho, me hacía mucho eco, pero bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta mesa que tiene que ver, o sea, el abordaje es el análisis prospectivo y los desafíos de adaptación. En particular, bueno, les quiero hablar un poquito del tema del riesgo, de la resiliencia y de la importancia de los sistemas de alerta temprana en el marco de la gestión de riesgos de desastres. En este caso nos vamos a abocar al tema del cambio climático, pero bueno, importante tener en cuenta que desde luego que sirve para cualquier otro tipo de gestión de riesgo, ¿no? De cualquier otro tipo de desastre. Entonces, paso porque estos son los títulos. Bueno, quería empezar, digamos, como en una aproximación que para mí es lo que no termina, o es el impedimento por el cual no se termina de internalizar, digamos, la problemática del cambio climático en la sociedad y en los que están, digamos, a cargo de la gestión, ¿no?
hay algunas cuestiones que nos juegan en contra. Primero, ya partiendo hasta la definición del clima, ¿no? Donde la Organización Meteorológica Mundial establece que a partir de 30 años es cuando se establece el clima de una región. Entonces, aquellos que estén ahí en la sala y que tengan menos de 30 posiblemente no sepan, o sea, no tienen determinado cómo es el clima del lugar, ¿no? Entonces ya partimos con una temporalidad que no ayuda mucho. Por otro lado, la causa es antropogénica, pero no lo vemos. Es decir, cuando después Gabriel inclusive va a estar hablando de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la mitigación, digo, es muy difícil hacerle entender a las personas, a la sociedad, qué actividades son las que emiten más gases de efecto invernadero, ¿no? Diferente sería si nosotros las podemos visualizar así con colores. Entonces, cualquier acción, actividad que se realice, podríamos ver cuáles son las emisiones inherentes a eso, ¿no? Eso también nos juega en contra. Después, por otro lado, también otra cosa que nos juega bastante en contra es que nos dicen que para poder recuperar, digamos, las situaciones, tendríamos que dejar de emitir durante mucho tiempo para poder empezar a ver los efectos. Tampoco es inmediato, entonces. Entonces, es todo como con unas escalas temporales bastante difíciles de que la sociedad las comprenda. Y por otro lado, no ayuda la comunicación. Bueno, allí Mauricio, que es expertísimo en el tema de comunicación del riesgo, sabe muchísimo de este tema, pero fíjense que en general las comunicaciones de cambio climático, de los talleres que se van a desarrollar y la mar en coche, siempre vienen asociados a este tipo de imágenes, ¿no? Cuando, bueno, en mi caso que soy bióloga, me dan ternura los osos polares, todo bien, pero es muy difícil que la gente termine de internalizar la problemática del cambio climático cuando nos muestran estas imágenes tan ajenas, digamos. No es que no se estén produciendo estos problemas, pero, digamos, con todos los problemas que uno tiene, a mí me muestran un oso polar que se queda sin el sustrato, y bueno, sí, me preocupo, pero no sé si me va a develar mucho, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema, el de la comunicación diferente, sería si nos empiezan a poner blanco sobre negro, ¿no? O sea, cuestiones como inundaciones, olas de calor, qué problemáticas asociadas vienen a eso, problemas de agua, de energía, sequías, granizo, temporal, viento, digo, algo que nos muestre efectivamente el impacto directo en las ciudades, o al menos en ámbitos urbanos y o rurales, pero que sean, digamos, del común, de la cotidianidad de la gente, ¿no? O sea, que no sea algo que esté del otro lado. Entonces, para abordar esto, para abordar la problemática del cambio climático, hay dos estrategias bien claras, bien identificadas. La primera tiene que ver con cómo controlamos esas emisiones que yo recién se las mostraba, que estaban coloreadas en violeta, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para reducir en la fuente las emisiones de gases de efecto invernadero? Pero por otro lado, estas emisiones ocurren, provocan un cambio en el clima, y ese cambio en el clima provoca impactos, ¿no? Impactos territoriales. Entonces, la mitigación va a estar abocada a esta reducción de emisiones, que es muy importante, obviamente, en las fuentes, ver cómo se hace el pasaje de energías basadas en combustibles fósiles a energías renovables, digamos, cómo ir viendo cómo se hace más eficiente energéticamente cualquier tipo de actividad, los basurales a cielo abierto y la transformación a los rellenos sanitarios. Bueno, hay un sinfín, ¿no?, de medidas que ayudan a esta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que se emiten y van a un solo compartimento global, que es la atmósfera. Es decir, lo que emita China, nosotros, ¿por qué nos vamos a ver perjudicados? Porque el compartimento que es la atmósfera no tiene límites. Eso por un lado. Pero decíamos que estas emisiones se emiten, se producen cambios en el clima, esos cambios en el clima generan impactos, y lo que nosotros entonces nos queda a escala en el territorio es poder adaptarnos, es poder reducir la vulnerabilidad de esos cambios, es poder ver, y no solamente reducir la vulnerabilidad a los cambios y los impactos en términos de pérdidas humanas, en términos de pérdidas económicas, sino también a veces aprovechar las oportunidades. No siempre esos impactos son negativos,
pero bueno, uno lo que tiene que hacer es entender, es decir, el clima está cambiando, ¿qué hacemos? O sea, no podemos seguir haciendo lo mismo, o no podemos seguir construyendo de la misma manera, o no podemos seguir habitando los mismos espacios que habitábamos antes. Es decir, hay una señal clara, cambia el clima, si sigo haciendo lo mismo, bueno, digamos, algunas cosas van a pasar. Entonces, lo que tenemos que prestar mucha atención, aquellos que trabajamos en ámbitos territoriales, locales, es meterle mucha ficha a la adaptación. ¿Para qué? Para tener la menor pérdida posible de todas las cuestiones que les enumeré, ¿no? Desde luego que la mitigación y adaptación se complementan, porque inclusive a veces se han identificado medidas de mitigación que pueden estar alterando e impactando en la adaptación de manera negativa. Entonces, no son dos compartimentos estancos, pero saber que si bien es muy importante trabajar en las fuentes de reducción de gases de efecto invernadero, lo que nos queda muy importante en el territorio es trabajar en la adaptación. Para eso vamos a enfocarnos, entonces vamos a empezar a entrar en el abordaje de la gestión del riesgo de desastre. Para que exista el riesgo, tienen que ocurrir al menos dos cosas, ¿no? Como yo acá les pongo, la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es el evento natural o antrópico, ¿no? Que le puede poner justamente en riesgo, en este caso, una comunidad. Pero yo puedo identificar que va a haber una importante cantidad de lluvia, pero si mi comunidad no es vulnerable, porque, bueno, se han tomado las medidas de adaptación, se han tomado las medidas pertinentes, infraestructura, o sea, cualquier medida que sea. Les doy un ejemplo para irnos a un extremo. No sé si algunos conocen la región del Tigre, que está en la región metropolitana de Buenos Aires. Es una zona donde continuamente están, día a día, en contacto con el agua. Y con crecidas en el agua, y no solamente por lluvias, sino también por sudestada, que a veces se conjugan esos dos eventos. Entonces las viviendas están construidas, se llaman epífitas, están construidas no sé, a 5 o 6 metros sobre el nivel del río. Entonces, bueno, efectivamente vamos a identificar en esos momentos que hay una amenaza muy importante, porque está lloviendo y hay sudestada, pero las viviendas están adaptadas a una altura en las cuales no les afecta la infraestructura. Por eso hay en esta ecuación, diríamos, lo que los une es la multiplicación y no es la suma, porque se tienen que dar las dos cosas. Se tiene que dar una amenaza que desencadene el problema, diríamos, y tengo que tener gente que esté vulnerable. Por más que yo tenga una amenaza importante y yo he tomado todas las medidas necesarias y adaptadas para que la gente no esté impactada, el riesgo va a tender a cero, nunca va a ser cero, pero va a tender a cero. Entonces, hablamos que ese segundo componente de la ecuación es la vulnerabilidad, que es la propensión o predisposición a ser afectado negativamente. También algunos trabajan con las posiciones, es decir, no es lo mismo a una comunidad que esté, una ciudad que sea costera, como en el caso de Bahía Blanca, que también puede estar afectada por el aumento del nivel del mar, que algún municipio o alguna otra ciudad que sea más continental y que frente a la misma cantidad de lluvias esté menos expuesta, ¿no? Pero bueno, podríamos pensar en la amenaza para hacerlo un poquito más reducido y trabajar también en la vulnerabilidad. Entonces tengo que identificar muy bien qué amenaza y tengo que identificar muy bien qué áreas vulnerables de mi territorio podrían estar afectadas y por consiguiente en riesgo. Yo les mencioné también entonces que vamos a hablar además del riesgo de la resiliencia. La resiliencia viene en el denominador de esta ecuación a contrarrestar todo aquello que amplifica el riesgo, ¿no? Entonces la resiliencia de alguna manera es haber aprendido, en el caso ahora de Bahía Blanca, que tenía estos eventos no solamente con inundaciones, sino con vientos fuertísimos, en el año 23, diciembre del 23, o sea, frente a esos eventos, ¿cómo me reorganizo, ¿no? ¿Cómo me adapto? ¿Qué es lo que aprendo y qué transformo en mi ciudad para que si vuelve a ocurrir este evento no tenga los mismos efectos, ¿no? Lamentablemente esta capacidad de afrontamiento, y la verdad que uno mira y es muy difícil identificar lugares donde se trabaja en la previa, ¿no? En general, después de un evento es donde se empieza a reorganizar todo
y estar preparado para el próximo. Es decir, que no estamos trabajando en general, lamentablemente, en situaciones de prevención, ¿no? Sino ya serían procesos como reactivos. Pero bueno, nunca es tarde, digo, hermoso sería que ocurriera lo primero, ¿no? En la prevención, pero de no ser así, por ejemplo, este evento que estamos ahora atravesando, que han organizado ustedes, tiene que ver con esto. Es decir, bueno, vamos a empezar a poner algunos temas, varios temas sobre la mesa para ver cómo arrancamos, no de cero, porque la universidad ya venía trabajando mucho, obviamente también el municipio y demás, pero bueno, cómo reorganizamos las partes de este rompecabezas para, si Dios no quiera, pero bueno, vuelve a caer esa cantidad de milímetros como lo que ha ocurrido, ver cómo podemos afrontar. Resiliencia tiene ciertos condimentos que son importantes de tener en cuenta a la hora de justamente la reducción de riesgo de desastre, ¿no? Digo, acá yo les pongo esta definición de Naciones Unidas, que si tomamos ahí 100 pinceladas y de forma viñetada, las palabras, los verbos más importantes es resistir, absorber, adaptarse, recuperarse, preservarse y restaurar, ¿no? Así que bueno, allá vamos, a meternos un poquito más de lleno con el tema de la resiliencia. Hay un marco, podríamos decir que es la Biblia en la gestión de riesgos de desastres, que es el marco de acción de Hyogo, ¿no? Esto fue un acuerdo entre 168 países que se estableció en el año 2015 con una ventana de tiempo hasta el año 2005, hasta el 2015, que tenía que ver con ciertas pautas para establecer, digamos, cómo los países pueden ser resilientes frente a distintos tipos de desastres, no solamente el cambio climático. Entonces, bueno, ahí se hizo como una guía, un manual, digamos, que si uno lo ve está muy bien establecido, que va en línea con esto. A ver, bueno, los países, ¿qué deberían hacer para ser resilientes y para tener una gestión de riesgos de desastre frente a diferentes riesgos de desastre? Efectivamente, esto finalizó en el 2015, no todos los países hicimos, diríamos, los deberes que deberíamos haber hecho, entonces se establece una nueva ventana al 2030 con un nuevo marco, que es el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, nuevamente un acuerdo internacional y estratégico global entre diferentes países, donde obviamente una de las amenazas es el cambio climático, pero no es la única. Entonces, esto es lo que nos da un poco el marco, nos da el marco en la gestión de riesgos de desastre para entrarle de lleno a los aspectos fundamentales que tiene el abordaje de la resiliencia urbana. Son 10, también podríamos decir que son, hablando de la Biblia, podríamos decir que son como los 10 mandamientos, ¿no? Es decir, nos pasa mucho a aquellos que trabajamos con municipios, a priori uno dice, bueno, ustedes están trabajando en el tema de resiliencia, sí, tenemos inclusive a veces hasta hay departamentos de resiliencia y demás, pero bueno, cuando uno empieza a hacer un checklist de estas 10 aspectos fundamentales y nos vamos dando cuenta que algunos no existen, otros están bastante flojos de papeles, entonces, digamos, si uno quiere hacer las cosas bien, debería identificar si en la estructura, diríamos, de quien lleva adelante la resiliencia, se van cumpliendo estos 10 aspectos fundamentales como están denominados por Naciones Unidas. El primero y principal, obviamente, es un marco institucional administrativo, es decir, tiene que haber un área, alguien que coordine, no solamente hacia el interior, por ejemplo, del municipio, de una ciudad, de una provincia, de un país, sino también con el afuera, es decir, cuáles son las alianzas locales y otras que pueden trabajar en todos los momentos, en la durante el evento y después del evento. Es muy importante esa articulación con, como les pongo acá, el polo tecnológico, los medios de comunicación, las plantas de tratamiento de agua, potabilización de agua, de tratamientos locales, la Universidad de Defensa Civil, Boy Scout, Cacos Blancos, la policía, la Cruz Roja, bomberos, desde luego, Ejército Nacional, y obviamente que me he quedado corta, ¿no? Pero fíjense, toda la coordinación que se tiene que desplegar en la previa, si hay que cortar alguna carretera, si hay que cortar una ruta, si hay que cortar la energía eléctrica, si los bomberos tienen que ir a tal sitio porque se sabe que esa zona va a ser la más afectada, los medios de comunicación, ¿no? Recibiendo
una comunicación concisa, de confianza, desde el ámbito que se haya identificado como quien va a dar el aviso oficial, para que después no anden dando vueltas versiones sobre los acontecimientos, sobre los eventos. Ahora más con el tema de las redes, digo, antes uno escuchaba la radio, digamos, el noticiero, la tele, era muy acotado. Ahora en paralelo tenemos 20 grupos de WhatsApp, fake news y de la mar en coche. Entonces, por eso, no solamente saber quiénes van a manejar o quiénes manejan el tema de la gestión de riesgo de desastres y resiliencia y demás en el municipio, cómo se coordinan esas áreas y cómo me coordino hacia la afuera. Eso tiene que estar muy bien aceitado, que frente a una alerta se cierran los caminos, el transporte va por otro lado, bomberos va a parar a tal lado, en el polo se dispara algún tipo de alarma, etcétera, etcétera. El segundo también tiene que ver con el presupuesto. Nos pasa que nos sentamos con un municipio, bueno, ¿cuánto dinero tenés previsto para la previa? Que estamos hablando ahí de campañas de concientización, capacitación, es decir, que la gente sepa digamos, qué podría suceder en caso de, qué tiene que hacer, cuál es el plan de evacuación. En una zona me tengo que ir por una carretera, por una ruta en esa dirección, o tengo que ir exactamente en el sentido contrario, me tengo que ir a subir a un techo, tengo que ir a un club, ¿qué hago? ¿No? Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con en la previa, porque yo obviamente que en el momento del evento puedo estar informando todo esto, pero la verdad que es como, digamos, cuando la gente, la comunidad no lo sabe, es como cuando uno pisa un hormiguero, ¿no? O sea, la gente, vos pisás un hormiguero y las hormigas salen hasta donde pueden, con lo que pueden, como con lo que tienen puesto, y con el conocimiento que tienen y la intuición que tienen. Ahora, eso no significa que nada, que esté bien, digo, o sea, claramente hay algo en la previa que tienen que saber, alguien se los tuvo que haber dicho. Eso también cuesta dinero. Tenés que tener un presupuesto asignado en la respuesta también, que sería en el momento. Después tenés que tener un presupuesto asignado para el post-evento, para tener todo un tema de contingencia, programas de incentivos, de penalidades. Digo, muy libre de cuerpo, los municipios a veces dicen, sí, estamos trabajando en eso, tenemos un área. Bueno, ¿cuánto tenés asignado? 0. Bueno, no va. Digamos, segundo, recurso importantísimo de estos aspectos fundamentales de la resiliencia. Tercero, planes de riesgo. Los planes de riesgo, que ahora un poquito más adelante les voy a hablar bien de cómo se generan esos mapas de riesgo, tienen que estar totalmente actualizados. Digo, nos pasa también, con Mauricio trabajamos mucho en algunos municipios, provincias, que, bueno, cuando le preguntás, sí, lo tenemos. La última actualización, no sé, fue en el 2005. Entonces, no podemos trabajar en ámbitos territoriales con información desactualizada. Los planes tienen que estar actualizados. Obviamente, ya estamos hablando en esta época de que tiene que estar montado un sistema de información geográfica donde podamos trabajar con las distintas capas, los distintos layers, los distintos escenarios, digo, saber qué va a ocurrir frente a un derrame, frente a inundaciones, frente a olas de calor, etcétera, etcétera. Así que bueno, este punto no me voy a detener mucho porque me voy a parar ahora más adelante en el tema de evaluación del riesgo. También los equipamientos, es decir, mi infraestructura, tengo que hacer un parate. Ahora con todo esto que ha ocurrido en Bahía Blanca, digo, mis puentes, mis carriles, mi infraestructura, ¿es resiliente al clima? ¿Va a soporta, por ejemplo, no sé, un puente, la estructura del puente, los rieles de los trenes que han quedado allí? Digamos, estoy trayendo imágenes a lo largo de la presentación actuales, pero también algunos que han ocurrido, información de otros años. Esta es del año, por ejemplo, 2014, ¿no? Inundaciones pueden superar el embalse, lo que afectaría a los campos, digo, o sea, hay información en la cual estamos pensando, digo, toda la infraestructura que tengo, ¿alcanza frente a olas de calor, el suministro de agua, o tengo que generar o tener más bombas de captación de agua, o los techos, etcétera, etcétera? Digo, ¿no? O sea, la infraestructura resiliente al clima es eso, es empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo frente a lo que se me viene? Hoy decíamos, cambia el clima, no podemos seguir teniendo lo mismo. No podemos, entonces hay que empezar a hacer una revisión, hospitales, las escuelas, dónde están localizados, tienen vías de evacuación, bueno, etcétera.
5. Escuelas y comunidad claramente tienen que estar aceitados también en este proceso de si tienen que realizar una evacuación, es decir, cómo lo internalizan los chicos. Digo, ahí justamente también estoy poniendo algunos temas vinculados con incendios forestales o incendios en áreas inclusive a veces urbanas. Entonces, bueno, ¿cómo se trabaja con los chicos para que en el momento de que ocurra esto también no sea algo que los angustie, que no sepan cómo manejarlo, ¿no? Y también el tema de, cuando hablamos de las escuelas, de las currículas, es decir, pasamos 10, 15 años, 18 en las escuelas donde aprendemos historia, geografía, matemática, lengua, y no nos hablan nada de estos temas, ¿no? Entonces, resulta que, nada, cuando ocurre una catástrofe como la que ha ocurrido, no sabemos cómo manejarlo y cómo les afecta después psicológicamente, ¿no?, a los chicos, porque está claro que no tienen tantas herramientas como el adulto. No estamos diciendo que al adulto no le afecta, ¿no?, pero tienen muchas menos herramientas para poder dar respuesta a esto internamente, ¿no? Bueno, obviamente la reglamentación y planificación de uso de suelo, es decir, qué tipo de usos de suelo se están desarrollando en los distintos sitios donde tal vez están bajo cota o donde son zonas de humedales y deberían estar absorbiendo el exceso hídrico. Bueno, nada, entonces empezar a revisar esa normativa de uso de suelo, de acá a futuro obviamente qué es lo que se aprueba, pero también tal vez para atrás e ir viendo qué modificaciones se pueden hacer para que efectivamente esos usos en esos sitios donde podrían estar en riesgo no se amplifiquen. Programas educativos, volvíamos a lo que decíamos recién, les dejo ese link de ahí abajo porque es interesante, los programas de educación y capacitación sobre reducción de riesgos de desastre que se puedan brindar tanto en escuelas como en comunidades, ¿no? Establecer un día, es en octubre, sobre el tema de más educación menos riesgo. Bueno, esos son programas que son lindos para trabajar con los colegios. El 8º mandamiento de la resiliencia sería el tema de la protección de ecosistemas y espacios naturales para mitigar inundaciones, es decir, un poco en línea con lo de la normativa de usos de suelo, pero fíjense que tiene una entidad tan grande que no está metido ahí, sino que se lo pone como un fundamento importante, ¿no? Es decir, ¿qué áreas tengo que reconocer que puedan mitigar la sequía, la inundación, el aumento de marea, ¿no? Me acuerdo, esta era fíjense de qué año, ¿no?, donde ya se identificaba, bueno, Bahía Blanca, que ya se identificaba en ese estudio, por ejemplo, que había pocos espacios verdes, ¿no?, de la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, así que fíjense la importancia de estos espacios y el rol que cumplen como servicio ecológico frente a las inundaciones. Obviamente, y esto lo estamos viendo, lo están viviendo más ustedes, ¿no?, claramente la reconstrucción después de un evento de alta magnitud, yo le pongo también, puede ser frente a un incendio, frente a inundaciones, es decir, ¿cómo queda la comunidad? ¿Cómo quedan, no? ¿Cómo han quedado después de este evento los chicos, los adultos, la economía, ¿no?, de estas viviendas, más allá de que primero agradecer, digamos, si toda mi familia está en pie, es el punto 1, pero después que eso pasó, bueno, ¿cómo que ha quedado mi vivienda, las pérdidas que tuve? Es decir, ¿cómo se vuelve de eso, ¿no? O sea, ¿cómo se atraviesa? Entonces, esa reconstrucción en función de las necesidades es clave en la resiliencia, y es clave también, como yo les decía al inicio, en el tema de la asignación de presupuesto, es decir, que hay profesionales que puedan acompañar este terrible proceso. Y en el punto 10, ahí sí se va de lleno estos fundamentos de la resiliencia a los sistemas de alerta temprana y gestión de emergencias, ¿no?, que tiene que ver con estos SAT para esta gestión de emergencias a nivel local. Estos sistemas de alerta temprana, los famosos SAT, que también nos pasa aquello que trabajamos con los municipios. Uno se sienta con un municipio, con una ciudad, con una provincia y le dice, si ustedes tienen un sistema de alerta temprana, nadie te va a decir que no, todos te van a decir que sí. Sí,
Ok, ¿cómo está compuesto? Generalmente esos sistemas de alerta temprana que dicen que tienen, seguramente tienen el monitoreo y la alerta, ¿no? Entonces dicen, sí, nosotros medimos el nivel del río y sabemos que, bueno, emitimos una alerta interna a veces dentro del municipio cuando excede los 3 metros. Ya sabemos que ese no es un nivel natural, cotidiano, eventual. ¿Qué hacen con eso? Bueno, avisamos, ¿y qué más? Cri, ¿no? Entonces, no salen de ahí. Es muy importante el monitoreo y la alerta, pero eso solo no conforma un sistema de alerta temprana. Un sistema de alerta temprana está conformado por 4 etapas, ¿no? Yo tengo que monitorear, obviamente, tengo que monitorear las variables hidrológicas, las variables meteorológicas, digo, todo lo que se les ocurra, lo monitoreo. Frente a esa anomalía de, por ejemplo, aumenta el nivel del río a 3 metros, tengo que saber a qué riesgo está expuesto mi territorio. Si fuera 2, va a tener un riesgo distinto que si es 1, que si es 3 y que si es 7. Entonces, frente a cada una de estas alertas y anomalías del monitoreo, tengo que saber a qué riesgo enfrento a mi comunidad. Después tengo que comunicarlo, porque de nada me sirve que sepamos dentro del municipio, sí, está aumentando, y después, o sea, yo no lo comunico, que vamos a ver, digamos, cada una de estas etapas en qué consiste, ¿no? Lo tengo que comunicar y difundir porque esto le tiene que llegar más allá de la interna del municipio y de la articulación y coordinación que tenga con el afuera y el adentro, esto tiene que llegar a la comunidad y la comunidad tiene que saber muy bien qué tiene que hacer. Y después, desde luego, por eso es un círculo, un ciclo, se establecen respuestas, obviamente en ese momento, durante el evento se van a producir respuestas de la gente, pero eso también tiene que disparar alguna respuesta, como por ejemplo un cambio de normativa, como por ejemplo hacer más talleres, como por ejemplo, bueno, un montón de medidas que las vamos a ver después. Entonces vamos a empezar con la primera etapa. Voy a dar una pinceladita entonces. SAT, ¿no? Sistema de alerta temprana. Tiene que, o sea, el objetivo principal, capacitar a las personas para que respondan de manera oportuna y adecuada ante una amenaza. ¿Con qué fin? Con el mismo fin que empezamos esta charla, minimizar las pérdidas y los daños. Por eso trabajamos en el tema de adaptación. No es que no es importante la mitigación, pero la adaptación es eso, es qué hago frente a las nuevas amenazas. ¿Por qué qué hago? Porque quiero perder menos, obviamente, no quiero tener pérdidas ni de vida humana, ni tener daños materiales. Tiene que estar sobre la base de científica y técnica sólida, obviamente. Tienen que estar centrados en las personas. Esto lo he aprendido muchísimo de Mauricio, que siempre lo recalca, es decir, lo resalta. Si no estás centrado en las personas, no sirve. Vos podés tener la mejor red hidrometeorológica, podés tener el mejor mapa de gestión del riesgo, podés tener mejor la ordenanza de no sé qué, pero si ese sistema de alerta temprana no llegó a las personas, no existió. O sea, todo lo que hiciste no sirvió para nada, ¿no? Entonces, porque al final la gente no supo qué hacer, y hubieron pérdidas, y hubieron pérdidas económicas y tal vez humanas. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene que estar centrado en las personas, tengo que saber cómo son las personas a las cuales tengo que dirigir esa información. Está claro que en un municipio, en una ciudad, las personas no son todas iguales, ¿no? Tengo comunidades diferentes, tengo niveles sociales diferentes, tengo entonces comprensión diferente a las alertas. Entonces tienen que ser comprendidas claramente, fácilmente accesibles, tienen que ser oportunas, no de nada me sirve que después me llegue, bueno, tendrías que haber hecho tal cosa, vinculadas con las medidas a tomar antes, durante y después del evento. O sea, fíjense todo lo que la importancia de que esté centrado en la persona. Bueno, pueden ser obviamente amenazas naturales, pueden ser amenazas antrópicas, tecnológicas, etcétera. Ahora estamos viendo cambio climático y tiene que haber un compromiso político y obviamente de inversiones, porque hablábamos recién de la infraestructura resiliente al clima, pero también de otras medidas que tal vez no requieran tanta inversión económica, pero sí de tiempo y de estrategia. Entonces vamos a empezar con la primera, que decíamos, bueno, yo lo que tengo que hacer, lo que decíamos, bueno, cambia el clima, ¿qué hago? Monitoreo el viento, monitoreo la precipitación, monitoreo la sequía, monitoreo el granizo, o sea, monitoreo.
y tiene valor si la información que recolecta cada uno de sus componentes está disponible en tiempo y forma. ¿Para qué? Para que yo a partir de ese monitoreo tome decisiones, ¿no? Yo no, bueno, es municipio. Entonces, vamos a ver que en esta red de monitoreo hay 3 patas importantes. Yo puedo tener una red de monitoreo pluviométrica, meteorológica, hidrométrica, puedo tener radares, satélites, sensores remotos, que lo que me hacen es esto, es una red que me levanta datos de lluvia, me levanta datos del nivel del río, me levanta datos de los parámetros atmosféricos, o sea, me levanta datos. Después hay otro monitoreo, que es el pronóstico meteorológico hidrológico, ese es otro, y el tercero tiene que ver con las alertas meteorológicas, que en este caso las brinda el Servicio Meteorológico Nacional, pero como muy bien lo va a explicar doctor Mauricio, el Servicio Meteorológico emite una alerta porque, bueno, efectivamente, no sé, el rango de viento está por encima en la escala para tu ciudad, está por encima de la normalidad. Ahora, el Servicio Meteorológico no sabe, no le puede decir a cada punto local qué le va a suceder con una ráfaga de 110. En Comodoro Rivadavia, en 110 kilómetros por hora, seguramente no les hace ni mella, y en la región metropolitana, 110 kilómetros por hora, reventó todo, porque no está adaptado a eso. Entonces, el alerta que te emita, después hay que hacerle una bajada a nivel local, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esto en este lugar? ¿Qué pasa con eso? Y entonces, digamos, el Servicio Meteorológico informa, da la alerta, pero es el local el que descifra qué pasa con esa alerta. El segundo punto que les decía es, bueno, monitoreo, como con esa red de monitoreo, con pronósticos, con alertas, tengo, bueno, tengo que saber a qué riesgo me enfrento. Y decíamos hoy, no es lo mismo 3 metros de un nivel de un río que 7. Seguramente tenga riesgo con los dos, pero seguramente va a ser distinto, si va a afectar a menos comunidad, va a tener menos impacto. Entonces, ahí viene algo que se los mostré al inicio, que era esta fórmula, ¿no? De decir, bueno, ¿cuándo ocurre el riesgo? Cuando se tienen que dar estos dos eventos, componentes, simultáneamente. Tengo que tener una amenaza, puede ser precipitación, olas de calor, olas de frío, granizos, heladas, tornados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengo que tener algo vulnerable, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablo de la gente, la vulnerabilidad social. Que va a estar dada, ¿por qué? Por el tipo de educación, por el grado de salud, demografía, vivienda, si tiene servicios básicos, etcétera. Básicamente es esto, es decir, estamos hoy en el riesgo, analizando el riesgo, que es la intersección entre la amenaza y de la vulnerabilidad social. La amenaza está dada porque justamente se desprende de estas emisiones de gases de efecto invernadero, que lo que hace es que el clima cambie. Aunque paremos la moto hoy y hoy frenemos, no vamos a ver un efecto inmediato, sino porque efectivamente lo que estamos viviendo ahora son de emisiones pasadas, de hace 30, 15, 20 años. Entonces, por más que hoy emitamos 0, las consecuencias las vamos a tener. Pero no estábamos emitiendo 0. Así que estas amenazas climáticas, como vemos, y como quienes aquellos que trabajan en escenarios climáticos, que está viendo que cada vez van a ser más intensas y más cotidianas, el aumento de las amenazas va a seguir en aumento de las amenazas. Por tanto, si queremos bajar el riesgo, lo que nos queda es trabajar fuertemente en la vulnerabilidad social, hacer que la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad de la infraestructura, como vamos a ver ahora, o la vulnerabilidad de lo que sea, pero tengo que meter mucha mano en reducir la vulnerabilidad para que el riesgo se reduzca, porque tengo que contrarrestar a la amenaza que va a seguir impactando. Entonces, si miramos esto, esta ecuación, la primera pregunta, o no importa si la primera o la segunda, pero una pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ok, estamos en Bahía Blanca. ¿Existen amenazas o peligros climáticos en Bahía Blanca? ¿No? Esa sería la primera pregunta, porque de nada sirve estar hablando de eso si en algunas zonas, efectivamente, por más que el cambio climático sea global, no existe. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a estar pensando e invirtiendo tiempo si no? Entonces, el primer punto es decir, sentémonos en esta mesa, ¿existen amenazas? ¿Cuáles? Entonces, ahí es donde se trabaja con distintos, lo que se llama en escenarios de emisiones, porque
no sabemos qué va a pasar, ¿no? A futuro. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si en el mundo las emisiones bajan? Son escenarios, por eso son escenarios, ¿no? Son posibilidades. ¿Qué pasa si en el mundo las emisiones finalmente son intermedias? ¿O qué pasa si a nivel global las emisiones, digamos, todas las medidas que empecemos a hacer de cambio a energías renovables, etcétera, etcétera, no alcanzan y efectivamente las emisiones son altas? Entonces, tengo que trabajar frente a tres escenarios. Frente a distintos horizontes, frente a un horizonte corto, por ejemplo, bueno, podría ser qué pasa de acá al 2040 y qué pasa al 2060, por ejemplo, a mediano plazo. ¿Y qué pasa también si son posibilidades, ¿no? Que uno se pregunta, ¿qué pasa si el clima aumenta en promedio a nivel mundial 1.5 o 2 o 3 grados, ¿no? Que es lo que el IPCC recomienda. Entonces, fíjense que cuando uno empieza a pensar en las amenazas climáticas a futuro, trabaja en escenarios de baja, intermedia y altas emisiones, horizontes cortos, mediano plazo y umbrales de calentamiento. Hay un organismo por excelencia en el país, que es el CIMA, que es el Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera, que depende de UBA y CONICET, donde así se desarrollan todos los modelos climáticos para la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, obviamente a distintas escalas, dependiendo de qué zona uno quiera trabajar, si es a nivel país o, bueno, ahí sí se corren distintos modelos y de los modelos que mejor machean son con los que después se empiezan a trabajar en los escenarios. Y con distintas variables, es decir, uno tiene que tener en cuenta, obviamente, que cada región, en este caso Bahía Blanca no es que tiene todas estas amenazas físicas, pero bueno, hay un manual muy interesante que es el de la construcción de mapas de riesgo que desarrolló en el 2017 el Ministerio de Seguridad, que da cuenta de eventos adversos físicos como inundación, remoción en masa, bueno, todo el listado que ahí les pongo, ¿no? Entonces es también hacer una barrida, ¿no? Operacional de todas las amenazas físicas a las que puede estar expuesto. Entonces, entendiendo la primera pregunta, que es, ¿está Bahía Blanca? ¿Tiene amenazas en estos escenarios? Plim, plim, plim. La segunda sería, porque ¿qué me interesa? Tengo vulnerabilidad en Bahía Blanca, entonces, ¿qué tipo de vulnerabilidad? Como yo le decía recién, la social, o mi infraestructura está vulnerable, o mis actividades productivas. Entonces, según el foco que yo ponga, voy a saber cómo voy a abordar ese riesgo. Yo les voy a hacer acá, porque no teníamos tiempo, es una charla, digamos, no es que es una clase, pero hay un índice muy interesante que desarrolló la geógrafa muy reconocida de nuestro país, la doctora Claudia Nathanson, que en el marco de la tercera comunicación nacional desarrolló este índice de vulnerabilidad social frente a desastres, en este caso frente al cambio climático, donde este índice lo que hace es tomar en consideración dimensiones sociales, habitacionales y económicas, con variables como la educación, la salud, la demografía, vivienda, hoy se les había mencionado un poco, para dar cuenta dentro del mismo territorio. Fíjense, ustedes que conocen bien, Bahía Blanca, van a saber que hay áreas donde no hay servicios básicos como agua potable y saneamiento, el nivel educativo de los jefes de hogar es diferente al de otra zona, al de otro barrio, hay áreas con analfabetismo, hay otros donde, bueno, entonces esa diferenciación nos va a dar distintos rangos de vulnerabilidad. Por lo tanto, cuando frente a una misma amenaza, tal vez para todo Bahía Blanca, que va a llover lo mismo para todo Bahía Blanca, está claro que el riesgo no es lo mismo, porque la vulnerabilidad es distinta, y como dijimos que el riesgo es la intersección de la vulnerabilidad por la amenaza, esos riesgos nos va a dar en distintos grados. ¿Qué te permite esto? Bueno, desplegar políticas públicas. Cuando uno se mete hacia el interior de este índice y entiende que ese riesgo es elevado, va a entender por qué variables es elevado o no. Entonces, eso permite, cuando uno lo analiza en el territorio, no entender a una ciudad, en este caso a Bahía Blanca, como un todo. No, tiene realidades muy distintas, y entonces ahí es donde debo empezar a trabajar con estas diferenciaciones. Para aquellos que no lo conocen, justamente como desencadenante del proyecto de la tercera comunicación nacional,
se generó esta plataforma, que es el CIMARC, que es el Sistema de Mapas de Riesgo Cambio Climático, CIMARC Ambiente Gobar, Mapas de Riesgo, que es esto lo que yo les decía, fíjense qué interesante, lo pueden hacer para un país, lo pueden hacer para una provincia, para departamentos, donde uno toma, elige cuál es la variable que uno quiere mapear, por ejemplo las de calor, en este caso yo les puse ahí noches tropicales. Fíjense, elijo las emisiones, en este caso emisiones altas, digo, bueno, ¿qué le pasa a, no sé, la provincia de Buenos Aires? Sí, las emisiones a nivel global siguen siendo elevadas, y me fijo un periodo, ¿no? Esto es lo que yo les mencionaba recién, un futuro cercano, un futuro lejano. Y mapeo, quiero todas las provincias o quiero una sola. A la derecha nos encontramos con el índice de vulnerabilidad social, que puedo medir el índice como conjunto o puedo medir cada una de estas dimensiones que les mencioné. Y puedo también tomar una provincia, puedo tomar todas. Y después, finalmente, en el medio pongo generar mapa y me genera el mapa de riesgo, ¿no? O sea que es algo, digamos, parece sencillo porque es una multiplicación, pero es el abordaje, ¿no? Es decir, tengo que tener la amenaza y tengo que identificar las variables para saber a qué riesgo se enfrenta. Eso está bien interesante porque además uno puede bajar los shapes, los archivos, el archivo Excel, los shapes para poder referenciarlo y bueno, nada, es información gratuita que está ahí a disposición del que quiera hacer un clic en esto y bueno, y adelante hacer un análisis. Entonces, primera etapa, decíamos, del sistema de alerta temprana, monitoreo y alerta. Segunda etapa, el conocimiento del riesgo. Y la tercera etapa, solamente mencionarles esto, de la comunicación del riesgo, se logra solo después de que la información es recibida y comprendida. No me voy a meter acá porque... ¿Cómo? Pensé que me hablaban. Bueno, esta comada de Mauricio, donde muy claramente él distingue tres aspectos del riesgo, ¿no? O sea, por un lado, desde lo técnico, yo les puedo decir, tal vez en esta charla que ahora estamos, que tal vez más es técnica, podemos decir y sentarme y decir cuál es la evaluación de ese riesgo y desde lo técnico saber dónde está el riesgo. Pero después hay una gestión de ese riesgo que ya el técnico no tiene mucho más para decir. Les pasa a las universidades, todos los investigadores que están en esta charla y que han pasado a lo largo de esta jornada, les pasa eso. Yo se los dije, yo acá está, bueno, acá teníamos el estudio, bueno, hasta ahí llega nuestro amor. Digo, después viene la gestión del riesgo, donde ya es un ámbito político, pero después, digamos, ahí hay algo que tiene que suceder, no importa si es técnico, no importa si es político, tiene que haber una comunicación del riesgo, que claramente es un proceso social para que se internalice y efectivamente se logre lo que uno quiere, que es la menor pérdida posible. Esa comunicación del riesgo es ni más ni menos que el envío de mensajes. Es decir, yo tengo que, en algún momento, durante el evento, por ejemplo, si fuera durante el evento, mandar algún tipo de alerta. Se logra solo después de que la información es recibida y comprendida. Es decir, no puedo decir mandar un choclo de información, yo avisé, yo avisé, tienes que explicarte bien, como decíamos recién. El público objetivo es distinto, yo tengo que explicarme el formato, la redacción, cómo lo difundo por aplicación, por radio, llego a los barrios, paso con una camioneta con parlantes, etcétera, etcétera. Tienen que ser esas alertas muy comprensibles, ¿no? ¿Qué, dónde, cuándo, por qué? No puedo dar una explicación meteorológica del evento que va a ocurrir, no. O sea, tiene que ser fácil, y bueno, y que sea rápidamente comprendido. Y a partir de ahí, ya estamos en la última etapa, que tiene que ver con la capacidad de la respuesta. Es decir, todo esto tiene que, en definitiva, desplegar algo, una respuesta. En el momento del evento, como poníamos acá, ¿no? ¿A qué centro de evacuación voy? ¿Qué hago? Hace poquito en las inundaciones de acá de la región metropolitana, o sea, me causaba gracia, ¿no? La gracia, tristeza. La gente estaba con 2 metros de agua en la casa y el intendente diciendo, no salgan de sus viviendas, no salgan, o sea, ¿cómo no salgan de su vivienda? Tengo 2 metros de agua. Entonces es un desenganche total en el momento de la catástrofe, donde, bueno, la gente sale, el gestor sale a decir lo que puede, como puede, pero claramente no está analizada esa capacidad de respuesta que tiene que haber en el momento. Y esa capacidad de respuesta, decíamos hoy, no solamente en el momento, sino también qué medidas se disparan, como ahora. Después de estos
después de de todo esto que ha sucedido en Bahía Blanca y en este aprendizaje de la resiliencia, seguramente se están desplegando, y quiero creer, medidas estructurales, que las medidas estructurales sí tienen en general mayor costo, porque tiene que ver con obras de infraestructura gris, pero no solamente la gris, sino hoy está muy adelantado y muy avanzado todo el conocimiento de soluciones basadas en la naturaleza que acompañan y subsidian a la gris, porque no alcanza, a veces no puedo generar nuevos ductos fluviales para poder recibir todo el excedente hídrico, no, porque es montar una ciudad de cero casi, pero sí puedo acompañar ese tipo de obras. Y ya voy cerrando, y por otro lado están las medidas no estructurales, que son, en general, las que tienen que ver con la convivencia y que en general no requieren tanta inversión como mencionábamos, sí le requiere una obra estructural. Son temas de educación, de capacitación, modificación de legislación, conductas colectivas, trabajar en la prevención, primera atención psicológica, todas cuestiones que no hay casi excusas como para poder meter mano en estos temas. Y finalmente, con esto cierro, que efectivamente el cambio climático existe, pero también existe en paralelo una gestión territorial y por tanto, a veces, en el paraguas del cambio climático se opacan, ¿no? O se anula, o queda ahí como medio asomándose la gestión territorial, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos en donde la ciudadanía ya tomó conciencia, esto era mucho más difícil hablar de estos temas hace un par de años donde las evidencias del cambio climático no estaban, hoy están, ¿no? Muy tristemente están. Entonces ya la excusa, entre comillas, del cambio climático, que efectivamente existe, no pueden opacar una gestión territorial, ¿no? En el sentido de que ya tenemos toda la información dando vuelta como para empezar a meter mano en esta reducción de vidas, en esta reducción de pérdidas, digamos, de bienes materiales y obviamente de vidas humanas. Así que bueno, hasta allí es mi aporte y obviamente quedo a plena disposición y bueno, para también escuchar a mis compañeros que están en el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Las preguntas van al final. Si quedas conectada, al final tal vez haya alguna pregunta. La próxima presentación es del licenciado Mauricio Saldívar. Será la presentación de cómo gestionar las crisis urbanística y climática. Él tiene formación académica en meteorología de la UBA y en ambiente de la UTN, es doctorando en geografía y periodista científico. Especializaciones y posgrados sobre meteorología, gestión del riesgo, resiliencia urbana, cambio climático, ciudades inteligentes y desarrollo sostenible. Fue director de hidrometeorología de la Municipalidad de La Plata y director ejecutivo del Sistema de Alerta Temprana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2015. La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres lo designó Advocate de la campaña global Desarrollando Ciudades Resilientes. Actualmente es investigador y profesor de grado y posgrado en la Universidad de El Salvador y vicepresidente de la empresa argentina de navegación aérea EANA. Gracias, Horacio. Mauricio. Quiero agradecerle a Loma y a todo el equipo por realmente estas jornadas han sido muy ilustrativas para mí de una realidad que por ahí desconocía. Y realmente estoy sorprendido por cómo se han podido recuperar después de este desastre. Hoy les mencionaba que me llamaba la atención cómo utilizaban el término catástrofe porque hay como una especie de consenso en llamar como catástrofe a lo que pasó. Pero la definición de desastre, que es la aceptada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, abarca todas las intensidades de los desastres, de aquellos de menor cuantía hasta aquellos que pueden ser catalogados como catástrofe. Y yo estoy muy preocupado con el tema del significado de las palabras.
y desastre. ¿Saben de dónde viene el origen de la palabra desastre? Dis es sin, bien, disfónico, estoy sin voz. Astra, que es la segunda parte, de las estrellas. Se llamaba desastre porque en la antigüedad se creía que los dioses nos habían abandonado, que un desastre era un castigo divino en el cual nosotros no teníamos ningún tipo de responsabilidad. Castigo divino. Bueno, lamentablemente el desastre solo ocurre cuando, en este caso, la naturaleza se encuentra con la sociedad. ¿Sí? El desastre es una construcción social. Miren esta imagen. El concepto de tener gente apilada y apiñada en espacios reducidos es algo que es relativamente nuevo. Hasta 1820, solo una ciudad en la historia de la humanidad había alcanzado 1 millón de habitantes, la antigua Roma. En 1820, Londres fue la primera ciudad del mundo moderno en tener 1 millón de habitantes. Para el año 1900, o sea, 80 años después, ya había 11 ciudades. En la actualidad tenemos casi 500 ciudades en el mundo que tienen más de 1 millón de habitantes. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Miren, en el siglo XIX se estimaba que una persona promedio podía conocer entre 200 y 300 personas a lo largo de toda su vida. Esto es lo que les decía de Roma, que era la única ciudad que tuvo 1 millón de habitantes antes de 1820. Después ya tenemos casi 500 ciudades con esta increíble consistencia, con esta increíble densidad habitacional. Y en la actualidad, en ciudades como Buenos Aires, Nueva York, una persona promedio puede llegar a interactuar con o tener a su alrededor 200.000 personas en un radio de 10 minutos. ¿Y por qué les digo esto? Porque el Homo urbanus, que es el habitante de las ciudades, nos hemos vuelto parte de las ciudades, nos estamos concentrando, forman hoy parte del 55% de la población global, pero se estima que en el año 2050 va a ser el 68% de la población la que va a vivir en las ciudades. En Latinoamérica hoy estamos en el 80%, pero se estima que para el 2050 vamos a ser el 86%. ¿Y Argentina? Argentina hoy tiene el 93% de su población viviendo en ciudades. Nuestro país es uno de los lugares más urbanizados del planeta. Estamos al mismo nivel de densidad poblacional urbana que, por ejemplo, el sudeste asiático. ¿Cuál es la densidad poblacional de Bahía Blanca? 2.300, 2.500 personas. Tenemos casi la densidad habitacional, la densidad poblacional, 2.300, 2.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Tokio tiene alrededor de 3.000. Tokio, el Gran Tokio. Pero Tokio, la ciudad de Tokio, tiene alrededor de 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La ciudad de La Plata tiene 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Nueva York, ciudad global, tiene 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Sabe cuántos habitantes tiene la ciudad de Buenos Aires? Por kilómetro cuadrado, 15.000. ¿Y por qué les digo esto? Porque en las ciudades, esta es la superficie de la Tierra. Imagínense, ese puntito es el 2% de la superficie. En ese 2% de la superficie terrestre están concentrados la mayoría de los habitantes del planeta. ¿Y cuál es el problema? Que del 100% de los gases de efecto invernadero globales, el 70% se generan en las ciudades. Entonces, estamos hablando de que estamos en una crisis climática y también que estamos en una crisis urbanística. ¿Y por qué lo digo a esto? Porque las ciudades, lo de la crisis urbanística, las ciudades concentran riesgos y deterioran la calidad de vida
de sus habitantes. Y esto nos plantea un reto, un desafío, que es reducir los riesgos existentes, prevenir los riesgos futuros y fomentar la resiliencia a aquellos riesgos residuales, aquellos que no podemos atacar, no podemos reducir. Entonces, tenemos un problema grande, es la crisis climática y la crisis urbanística. Y entre ellos se van retroalimentando, van haciendo que el problema sea cada vez mayor. Y déjenme que les tire una pálida. Por la crisis urbanística, aún sin que no estuviera el calentamiento global que genera este cambio en el clima, tendríamos inundaciones, pero con absoluta probabilidad. Y de hecho, esto también con Ana, que habló recién, hemos trabajado mucho asesorando a ciudades o a provincias en cuanto a esto. Y uno de los problemas que vemos es el de la comunicación del riesgo. Hemos escuchado que la inundación del 7 de marzo fue un evento de inundación en 100 años. ¿Sí? ¿Qué significa? Para la mayoría de la gente, ¿qué interpreta de esto? Bueno, en 100 años nos va a tocar la próxima. Pero no. Una inundación de 100 años es una inundación que estadísticamente tiene un 1% de probabilidad de que ocurra en un año dado. ¿Sí? Es más probable que yo tenga un evento de inundación, saque la lotería o el Kini. Y no lo asumimos como una probabilidad, casi como una certeza. Y toda la gente me dice, la inundación de Bahía Blanca es por culpa del cambio climático. Un acto divino, es un acto de Dios. No. Miren, hay un grupo de investigación que se llama World Weather Attribution que se encarga de analizar, se encarga de darle al cambio climático cuánto ha tenido participación en eventos que han causado desastres. ¿Sí? Bueno, esta es la conclusión que sacó este grupo. Ya les voy a mostrar cuántos investigadores participan. La influencia del cambio climático en las precipitaciones es mucho menos clara. Primero hablaba de las temperaturas que hubo en los días anteriores. Y ahí dice que sí, que el cambio climático hizo, no recuerdo el porcentaje, pero altamente probable que los eventos de temperatura se deban al cambio climático. Eran prácticamente improbables en un mundo sin un calentamiento global de 1.3 grados. Pero en cuanto a las precipitaciones dice que no hay una influencia clara. Es probable que el cambio climático aumentara la probabilidad de intensidad de las fuertes lluvias, pero no hay datos, no pueden hacer una declaración concluyente. ¿Sí? Y esto puede pasarnos con un montón de eventos. En la inundación de La Plata no hay ningún estudio de atribución que me indique que se deba a el cambio climático. Lo mismo para la inundación en Buenos Aires el mismo día. Miren, este es el estudio y fíjense, tenemos investigadores de Argentina, pero de Londres, de Holanda, Suiza, de un montón de países. Entonces, esta inundación probablemente no haya sido debida al cambio climático, sino a la variabilidad climática. Pero supongamos que el cambio climático, como va a hacer que aumente la frecuencia e intensidad de eventos extremos. Y esto es bastante gráfico para ver cómo nos va a afectar en el futuro. Yo nací en la década de 1960. Un chico, mi nieto, que nació en la década de 2020, va a tener 7 veces más ola de calor que yo, 2 veces más sequías e incendios que yo y 3 veces más inundaciones. ¿Sí? Él a lo largo de su vida. No significa que ahora las tenga, porque ahora la variabilidad climática, la variabilidad natural del tiempo y del clima, nos puede generar tantos daños como el cambio climático, pero son problemas de ahora. Entonces tenemos varias soluciones para plantear. Por ejemplo, las medidas estructurales. Ana estuvo hablando de medidas estructurales y no estructurales, mencionó estas obras de infraestructura que se pueden palpar,
o las soluciones basadas en la naturaleza, pero todas estas obras tienen una respuesta limitada a los eventos meteorológicos extremos. Y si no, fíjense lo que pasó con Fukushima, con la central de Fukushima. Hicieron de 11 metros y la ola fue de 11 metros 20 centímetros y generó el desastre. Y aparte, con todo esto, hay un compromiso de costo-beneficio. Los vecinos están dispuestos a pagar 50.000 millones de dólares en impuestos para una obra que no estamos seguros que nos brinde la absoluta protección. Chicago hace 40 años, 50 años, no sé, que están construyendo sistemas de desagüe y todavía no los terminan. Han tenido un costo de 20.000 millones de dólares, una cosa así. Pero cuando las medidas estructurales ya son superadas, tenemos las medidas no estructurales. Imaginen, ¿qué ciudad es esta? Esto es Porto Alegre. ¿Sí? Díganme, ¿cómo puedo hacer para poner una barrera? ¿Cuánto me saldría hacer obras de infraestructura para evitar que el río, que crece como siempre ha crecido cuando llueve, deje de inundarme una ciudad que está ubicada en una llanura de inundación? Para evitar todo esto, lo principal dentro de las medidas no estructurales, la principal es actuar sobre el ordenamiento territorial y el uso del suelo. Esto es fundamental porque yo tengo que decir a la gente, no me construyas acá porque te vas a inundar. No te vayas a vivir a este lugar que es barato o es un terreno fiscal porque cuando crece el río te vas a inundar. Entonces, cuando nos yo esto no lo iba a poner porque ayer hablaban de que la ciudad había trabajado en un plan de ordenamiento territorial, pero después nos contaron que no tenían considerado el riesgo de inundaciones. Entonces, estas son las preguntas que nos tenemos que hacer cada vez que se hace un plan de ordenamiento territorial. ¿Está la ciudad zonificada de forma adecuada teniendo en cuenta, por ejemplo, el impacto de escenarios relevantes de riesgo en las actividades económicas, la producción agrícola y los centros de población? ¿Se fomentan enfoques a través del diseño y la consecución de un nuevo desarrollo urbano para promover la resiliencia? Esto sería, por ejemplo, construir en palafitos en zona inundable, no sé. ¿Existen códigos o normas de construcción y de ser así abordan amenazas y riesgos conocidos y específicos de la ciudad? ¿Se actualizan con regularidad estas normas? ¿Se controlan? La recomendación es revisar los códigos de ordenamiento territorial y de uso del suelo cada 5 años. La mayoría de las ciudades se toman hasta 20 años. Y con el dinamismo del crecimiento de las manchas urbanas y con el entorno que tenemos en base al cambio climático, es fundamental hacerlo con más frecuencia que la que realmente se hace en la actualidad. Se aplican ampliamente, se hacen cumplir adecuadamente y se verifican las reglas de zonificación, los códigos y las normas de construcción. No. Ana dijo al pasar así que con Ana hemos trabajado un montón, hemos hecho un montón de trabajos. Y siempre les pedimos a los municipios o a las provincias que nos pasen todo lo que tienen, que nos digan cómo están, por ejemplo, si tienen el código, nos dicen que sí. Después entramos a investigar, les despedimos medios de prueba. Cuando nos dan el medio de prueba, no, está en un proyecto el código, ya cambia. Y después, por ejemplo, cuando hablamos del sistema de alerta temprana, dicen, le avisamos a toda la gente, bueno, danos medios de prueba. Bueno, tenemos las redes sociales. Perfecto, ¿cuál es? Tal. Entro a ver y el último evento que fue avisado a través de las redes sociales fue de hace 2 años atrás. Y hubo eventos de riesgo. Con esto quiero decir de que en realidad las falencias que tenemos son mucho más serias de las que podemos llegar a suponer en cuanto a lo que es la gestión del riesgo en las ciudades. Por eso hay un cambio de paradigma en cuanto a la gestión del riesgo de desastre. Digo paradigma porque es una palabra que tengo que decir una vez por semana por lo menos. Pasamos del marco de Hyogo, que lo mencionó Ana, que estaba antes la gestión de los desastres era eso, ocurría el desastre y lo gestionábamos. Ese paradigma cambió,
Ya la dije 2 veces. La semana que viene no la voy a decir. Cambió por el marco de Sendai, que el marco de Sendai dice, no vamos a actuar una vez que ocurrió el desastre. Vamos a actuar sobre el riesgo de que desastre ocurra, porque si el desastre ocurrió, ya la gente está sufriendo, ya el daño está hecho, los costos son mayores. Trabajar sobre el riesgo de desastre implica mucho menos esfuerzo, aunque parezca una contradicción. Entonces cambiamos del enfoque reactivo ante un desastre, vamos a la respuesta. Hablaban ayer de que en la mayoría de las defensas civiles son bomberos los que están, porque son las personas que están acostumbradas a dar la respuesta, pero no ese es el enfoque que debemos darle a la gestión del riesgo en las ciudades. Tenemos que poner gente que vea más allá de la respuesta, que se anticipe para que no ocurra el desastre. Por eso ahora tenemos un enfoque proactivo, y ese enfoque proactivo está basado en la alerta temprana, que no es solo avisarle a la gente. ¿Por qué la alerta del servicio meteorológico fue a las 7 de la mañana? El rojo. 7 u 8. Démosle el beneficio de la duda. ¿Por qué fue a las 7 de la mañana? No, allá ellos tienen todo el tiempo gente, las 24 horas. El dato de precipitación de la ciudad, el dato de precipitación de las estaciones meteorológicas se saca cada 6 horas. A las 6 de la mañana, ellos vieron que la precipitación en La Plata, no sé a qué hora, cuánto habrá sido a esa hora, supongamos 240, 270 milímetros. ¿Sí? Entonces, subamos a rojo. Pero ya el evento estaba acá. Por eso, esto Ana lo había visto, había hablado del sistema de alerta temprana. No voy a duplicar todo, pero el conocimiento de los riesgos y el seguimiento y la alerta es responsabilidad del gobierno local. La difusión y la capacidad de respuesta también. La ley 27287 del SINAGIR reconoce que la percepción y el conocimiento del riesgo varía según cada localidad. No es lo mismo una lluvia de 30 milímetros en una ciudad que en otra. No es lo mismo una lluvia de 70 milímetros en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un sistema de 70 milímetros en una hora. Un sistema de drenaje pluvial con capacidad de 50 milímetros, que en La Plata, cuyo sistema de drenaje pluvial es de 30 milímetros. Una de las dos se va a inundar antes. El riesgo cambia. Esta ley enfatiza la importancia de la participación de las comunidades locales en la gestión del riesgo. Pero además, lo que dice la ley 27287, que es responsabilidad primaria de los gobiernos locales el implementar estrategias de gestión de riesgo adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio. Y con esto me habilita a mí a hacer las propias alertas de la ciudad, porque el servicio meteorológico puede advertir sobre cualquier fenómeno meteorológico, ¿sí? Pero el gobierno local es el que debe emitir las alertas de riesgo local. Son los especialistas en la gestión del riesgo local, y ahí entra la academia, ¿sí? En base a las vulnerabilidades de la población ante diferentes amenazas naturales y el grado de exposición a ellas, lo que les decía Ana recién, ¿sí? Es el especialista local el que conoce qué barrio está más expuesto a una crecida de un arroyo, que el servicio meteorológico no te da alertas de crecida de arroyos. Te dice cuánto va a llover y ahí terminó su alerta. Pero tampoco te dice qué tenés que hacer, hacia dónde tenés que ir. Eso todo es responsabilidad del gobierno local. Entonces, si bien una alerta de riesgo local no es igual a una alerta meteorológica, se debe basar en el alerta meteorológico para definir qué protocolos aplicar por parte de los organismos municipales y la población. Por eso hay ciudades que tienen sistemas de alerta temprana en el cual han gastado millones de dólares, más de 2 decenas de millones de dólares, y no han emitido un solo alerta a la población. Y hay ciudades que han gastado algunos cientos de miles de dólares en un sistema de alerta temprana y han emitido alertas a la población. O sea, el dinero no es lo que hace efectivo un sistema de alerta temprana.
una alerta meteorológica y una alerta de riesgo local no compiten entre sí, aunque pueden parecer contradictorios. Por ejemplo, en la Municipalidad de La Plata, yo estuve trabajando 10 años allá después de la inundación, y el servicio meteorológico daba el cese de alerta, y nosotros manteníamos el cese de alerta, y nos criticaban de otros lugares por qué no dimos el cese de alerta. Pero nosotros tenemos agua todavía en la calle, tenemos gente evacuada. Es diferente cómo se debe manejar uno del otro. Y solo eso, los tiempos de emisión, de cese, qué tipo de riesgos, los puede hacer solo el gobierno local. Una alerta temprana, ya sea meteorológica o de riesgo local, es insuficiente si quien la recibe desconoce qué tiene que hacer para mitigar el riesgo de desastre. Eso es fundamental, es decirle a la gente qué hacer en caso de una amenaza materializada. Pero volvamos a la gestión del riesgo de desastre. Para que sea efectiva, debe haber un reconocimiento político de los beneficios de la gestión integral del riesgo de desastre, junto con una planificación efectiva, legislación adecuada y un presupuesto. Reconocimiento político. El jefe de gobierno y el Consejo Deliberante, una planificación efectiva hecha por los funcionarios que les corresponde. Y también tienen que tener un presupuesto. Señores, sin dinero no se puede hacer nada. Ahí está, se repitió. También para que sea efectiva la gestión del riesgo de desastre tenemos que tener roles y responsabilidad de todos los involucrados con sus mecanismos de colaboración claramente definidos y documentados antes de que ocurra el evento, no después. Ha habido desastres en algunos municipios que iban armándolo sobre la marcha y al armarlo sobre la marcha fue más el daño que generaron por una mala coordinación que lo que había provocado el evento en sí. Los planes de contingencia deben ser dirigidos a las necesidades individuales de las comunidades, vulnerables a las autoridades también, porque tienen que saber qué es lo que tienen que hacer, y a los responsables de la gestión de emergencia. Y en este contexto de crisis climática y urbanística, el riesgo de desastres en las ciudades es cada vez mayor. Perfeccionar las alertas tempranas, meteorológicas y las de riesgo local, es prioritario para proteger vidas y bienes, asegurando así el desarrollo sostenible de las comunidades. Y remarco, se necesita decisión política para hacerlo, planificación estratégica, y para esto el Consejo Deliberante tiene que intervenir y establecer leyes que trasciendan los gobiernos políticos. No puede, como ha pasado y como está pasando en algunos municipios, que llega una gestión política y como estamos acostumbrados los argentinos, yo voy a refundar todo y vamos a hacer todo de nuevo y se empieza de cero y es un ciclo de nunca acabar. Tiene que ser una decisión política, de una política estratégica de gestión del riesgo que trascienda los cambios de gobierno. Tiene que haber recursos humanos y económicos disponibles, coordinación entre los tomadores de decisión, la academia, el sector privado y la ciudadanía. Si la ciudadanía no asume una política de gestión del riesgo como propia, esa política de gestión del riesgo va a estar condenada a desaparecer, a no existir más. Muchas gracias. Gracias. Lef no contestó. Bueno, la próxima conferencia del magíster ingeniero Gabriel Blanco va a ser Cambio Climático, Causas, Impactos y el Futuro. Él es magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos, ingeniero naval de la UBA, docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional del Centro
de la provincia de Buenos Aires, la Universidad Católica de Salta y la Universidad de Buenos Aires. Fue director nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y autor principal, coordinador del 5º informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, Grupo de Trabajo 3 sobre mitigación. Gracias, Gabriel. Hola, bueno, gracias por la presentación, gracias a Saloma y el equipo organizador de las jornadas del Foro Ambiental. Yo no tengo presentación y nada, voy a tratar de ser breve para recuperar un poco de tiempo, porque queda todavía una presentación después. Yo simplemente escuchaba las presentaciones anteriores que me precedieron y voy a ir directamente al grano de lo que me gustaría hablar y que conversemos y después por ahí surja, creo que hay un espacio para intercambiar. Hablamos todo el tiempo de lo que nos pasa, lo que pasó en Bahía y lo que pasa todo el tiempo, todos los días en algún lugar del país y del mundo. Vemos las noticias por la televisión, o en los medios, o en las redes, y llovió, ¿no? Y llovió fuerte, y ahora mirá la sequía, qué desgracia, bien decía el antecesor en la exposición anterior, las divinidades nos castigan, ¿no? Poco se habla, diría yo, nada se habla de las causas de los desastres que estamos padeciendo, como digo, día a día. No se habla absolutamente nada y lo que estaría interesante es entender por qué. Porque las causas se conocen. Mientras las causas se conocen, digo, y sabemos que es el uso de los combustibles fósiles y sabemos qué es lo que estamos haciendo con el uso del suelo o el mal uso del suelo, si ustedes quieren, ¿no? Desde todo el sistema agropecuario, incluido que trae aparejado ese sistema, que es la deforestación de los bosques nativos. Esas son las causas, se conocen desde hace muchísimo tiempo, está más que claro la relación entre esas causas y finalmente los desastres que estamos padeciendo, pero no se habla de ellas. Entonces, estamos de duelo en Bahía Blanca, acá estamos de duelo por la tragedia que fue la inundación de las semanas pasadas, y al mismo tiempo celebramos Vaca Muerta. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes, que alguien me explique cómo eso es posible. Porque Vaca Muerta y el petróleo y el gas que salen de ahí son la causa o contribuyen, si ustedes quieren, a la causa de lo que pasó en Bahía Blanca con todos los muertos y todo el desastre que generó. Acá en esta mesa, no sé si el año pasado fue, el presidente, no sé qué, del consorcio del puerto de Bahía Blanca, celebraba que Bahía Blanca y a través del puerto de Bahía Blanca íbamos a exportar petróleo y gas al mundo. Que alguien me explique cómo es que celebramos al mismo tiempo que estamos de duelo por dos cosas que están vinculadas directamente. Bueno, ¿por qué no asociamos las dos cosas? Preguntémonos, ¿por qué la noticia en el canal de televisión X es cuánto llueve en Bahía Blanca? Y ahí nos emocionamos, cómo los colchones llegan de todas partes del país. Un nivel de hipocresía gigantesco que quiero remarcar en esta breve charla con ustedes. Un nivel de hipocresía que da asco. Todos somos... ¿Cómo es la palabra que se utiliza en Argentina? Somos solidarios. Bueno, no lo somos. Mandar un colchón usado y al mismo tiempo a un lugar inundado y al mismo tiempo celebrar Vaca Muerta no es ser solidario. No es ser solidario. Así que nada, quería traerles esto, buscar las causas de por qué en los medios de comunicación no se habla de las causas, por qué esto nunca se termina de instalar en la agenda pública y mucho menos en la agenda de la política, que están con sus pelotudeces diarias, por qué
no podemos discutir esto seriamente? ¿Por qué hay un consenso? ¿Qué hay detrás de ese consenso fósil que hace que no se pueda discutir vaca muerta? ¿Por qué no se puede discutir el sistema agropecuario que tenemos? Que todo el mundo sabe, todos los productores saben que la tierra se deteriora día a día, con la pérdida de minerales, con la pérdida de nutrientes. Todos los días se deteriora la tierra, todos los días es menos productiva y nos vanagloriamos y estamos contentos porque usamos cada día más fertilizantes y pesticidas y toda la porquería que se usa. Que alguien me lo explique. Que además causan las emisiones de gases de efecto invernadero, que causan el calentamiento global, que causa el cambio climático, que termina inundando y matando gente en Bahía Blanca. Bueno, hablemos de las cosas como hay que hablar. Nada, yo quería traerles eso. No tengo mucho más para decirles, es tarde, pero me encantaría que haya alguna reflexión del lado de ustedes. No hace falta decir los medios de comunicación, por lo menos los medios de comunicación masivos, para qué lado juegan. No hace falta decir la política que es socia de los grandes pools de siembra, etcétera, de las grandes corporaciones del petróleo y del gas, ¿no? Creo que lo sabemos todos, pero no sé, no tenemos por ahí la oportunidad de decirlo. Bueno, esta es una oportunidad para poder discutir esto. Así que nada, con eso que termina mi intervención, como les decía, iba a ser breve, y me gustaría que quede espacio para intercambiar sobre esto. Gracias. Gracias, Gabriel. Comparto plenamente tu presentación, no la del PowerPoint, eso es un detalle, pero bueno, yo vengo peleando hace mucho tiempo por este tema, por el fracking, contra el fracking. Tuve la experiencia de haber trabajado en petróleo, en gas, en petroquímica y en todo eso, así que conozco muy bien desde adentro y también conozco cuáles son las razones por las cuales no se habla. Pero bueno, sí. Pero debe haber otro. No, yo no voy a tener ninguna respuesta, pero digo, ahora la conferencia de Enrique Leff, me parece que, bueno, vamos a escucharla, pero me parece que va por el lado de una respuesta también de indagar psicológicamente cómo ha sido este proceso, porque yo creo que no lo explica solo el poder, es bastante más complejo. Está el poder, está la economía, pero también hay una cultura que se construyó alrededor de eso, un sistema de conocimiento que fue funcional, muchas veces inconscientemente, porque la fragmentación y los pedacitos ayudaron a que cada uno de nosotros vayamos y colaboráramos a un camino que no sabíamos muy bien cuál era. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuáles son, qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestros lugares? Yo creo que esa es la pregunta que nos queda. A mí me parece bien que vos traigas que lo plantees. De hecho, obviamente, cuando te convocamos sabemos cuál es tu postura y está muy bien, nos parece muy bien. Cuando lo invitamos a Enrique Leff a que hable, sabemos que Enrique Leff va a venir a romper toda nuestra cabeza, nuestra estructura de lo que teníamos armadito. Y me parece que de eso se trata, ¿no? Decir, bueno, por lo menos intentar ser críticos y intentar ver las contradicciones. Está bueno esto de ver que todo el tiempo estamos en contradicciones. Y después de eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro deber en el lugar que tenemos? Yo me quiero quedar ahí. Porque si no nos quedamos, es un suicidio colectivo, no. Tiene que haber una esperanza. Voy a tratar de dar una reacción a lo que acabas de decir. Nadie dice que salir del sistema productivo, si se quiere más atrás, más profundo, el modelo de desarrollo imperante, ¿no? Nacido justamente, revolución industrial para acá, etcétera, basado y sostenido en los combustibles fósiles,
toda la historia que conocemos. Por supuesto que salir de ahí, de 200 años de una cultura montada sobre un barril de petróleo, obviamente que no es sencillo. Y nadie dice que lo sea. Vivimos montados en un barril de petróleo con todo lo que eso significa, ¿no? Empezando por habernos hecho la ilusión de que nos podíamos divorciar de la naturaleza, de los ciclos naturales del planeta. Claro, el petróleo estaba, lo uso cuando quiero, y si tengo que hacer girar más y más rápido la rueda de producción y de consumo, ahí está siempre el petróleo listo para ayudarnos, ¿no? Salir de eso obviamente que requiere que las barreras y las complejidades son enormes. Lo que uno dice es que esas complejidades, esas barreras, no impidan dar los primeros pasos en esa dirección. Entonces nos encontramos ahora con una serie de líderes en este país y en otros países que están profundizando ese modelo que nos trajo hasta acá con el cambio climático y otra cantidad de cosas que tienen que ver con lo socioambiental, con lo socioeconómico y demás. Y en lugar de empezar a dar los pasos en otra dirección, complejos, con todas las complejidades, incluida la estructura del sistema científico, tecnológico, académico, esa cosa disciplinar, compartimentada, como bien decías, que no, eso es totalmente funcional a ese modelo de desarrollo y no a otra cosa. A otra cosa requiere una mirada integral, una mirada holística, bueno, etcétera, etcétera, que no la da el sistema científico-tecnológico como lo conocemos. Todas esas complejidades, nuestra propia cultura diaria, son muy complejas y lo entendemos que es así. El tema es, en lugar de empezar a ver cómo dar los pasos en otra dirección, profundizamos el modelo agroexportador, profundizamos el extractivismo de petróleo, gas y de otros minerales, ¿no? Remontándonos, repetimos la historia, León Gieco diría, ¿no? 5 siglos igual, ¿no? Cuando empezamos allá con la mina de plata del Potosí y después nos fuimos con el oro y la de Famatina y así, ¿no? Y después vino, no sé, la forestal y se llevó el quebracho y después, ¿qué fue? La soja y ahora resulta que es el litio y ahora es el petróleo, el gas y no sé qué otra cosa más y tenemos 50% de pobreza. No funciona el modelo, está claro. Entonces, discutámoslo. Discutamos Vaca Muerta, discutamos el modelo agroexportador y empecemos a ver si hay posibilidades difíciles, yo entiendo algo más, complejas, porque nosotros mismos lo hemos internalizado. Es un paradigma, hablaba la palabra paradigma, realmente es un paradigma es cuando se internaliza de tal manera algo que no se lo pone en discusión. Bueno, pongámoslo en discusión y tratemos de salir de ahí. Y vos dijiste también algo que quería, también un comentario, es qué podemos hacer nosotros en forma individual. Y yo ahí me animo a decirte que es poco lo que se puede hacer en forma individual. Y lo digo con mucha pena porque sé que mucha gente está esperando, bueno, porque la solución es qué es lo que hacemos cada uno de nosotros. Y digo que es poco porque aún la gente más consciente de la problemática, la que realmente quiere actuar y transformar algo, se encuentra con un límite que el propio sistema te impone. Para llegar acá yo tuve que venir en un auto particular que funciona en nafta. No había otra manera de venir acá. Cuando voy al supermercado, compro lo que está ahí. Es muy difícil. Puedo ir y voy a la feria y veo si compro la cebolla, no sé qué. Pero hay una serie de limitaciones que el propio sistema te impone. Entonces, por más consciente y por más motivado que estés para actuar, el sistema te pone límites a eso. A mí me parece que la salida no es... Por supuesto que hagámoslo y tratemos de hacer en cada uno en el lugar de trabajo, en sus ámbitos donde se mueve, se desempeña, por supuesto que tratarás de hacer lo mejor posible. Pero me parece que la salida es definitivamente colectiva. Hay que tratar de entender lo que más se pueda al tema, tratar de ser consciente de lo que está pasando, de que Bahía Blanca no es una casualidad y que no podemos estar de duelo por eso y celebrar Vaca Muerta. Entendámoslo y empecemos a reclamar a quienes sí tienen la responsabilidad y la capacidad y los instrumentos y las herramientas para transformar algo.
Entonces empecemos a reclamar, y algún día, como digo yo, y me encantaría que ocurra, es que todas aquellas almas que tratamos de que esto cambie en alguna vez, nos juntemos, todos aquellos que estamos diseminados por toda la Argentina, que son muchos, alguna vez entendamos, nos juntemos y salgamos a disputar poder. Porque golpeando la puerta del ministro que ya sabemos que hace 20 años que está ahí y que sigue promoviendo las mismas políticas de siempre, ese ministro no nos va a generar nada nuevo. Y digo ministro por una ministra o un presidente o un gobernador, o gobernadora o gobernadores, no me importa. Entonces, en algún momento, los que queremos algo distinto, ojalá ocurra, también es muy complejo esos procesos, pero no son imposibles. Ojalá ocurra, ojalá nos juntamos, entendamos que nos tenemos que juntar y salgamos a disputar poder en el mejor sentido de la palabra. En el mejor sentido de la palabra y en las reglas de juego que están hoy, por lo menos en la Argentina. Sí, Gabriel, comparto. Yo creo que desde el punto de vista político, el ámbito local es mucho más fácil de poder trabajar que el provincial o el nacional. Entonces, eso es una cuestión muy importante, pero muy importante. Y estoy hablando del gobierno local, no solamente del municipio, sino desde las delegaciones y la participación en los pequeños lugares, ¿no? Yo creo que eso se puede. Y la otra cosa que lo que uno puede hacer, que esto digamos, más allá de mi militancia como ambientalista, que la tengo hace ya unos cuantos años, en mi trabajo, que es las carreras de grado hasta que me jubilé, y en la de posgrado, que sigo haciéndolo, es dar a conocer estas cosas. Lo que no se conoce, no se valora, no se defiende, nada. Entonces, transmitir eso. A veces lo que yo he planteado ha creado una disrupción en la cabeza de mis alumnos. Y bueno, ¿qué está diciendo este tipo? Pero por lo menos hacerlos pensar otra forma. Más allá de eso, digamos, no hay cuestiones de que se puedan bajar líneas, no es una cuestión de hacer una militancia en la clase, pero es simplemente las verdades que conocemos, y este conocimiento lo tenemos a partir de haber trabajado, estudiado y como dije, transitado desde ese camino negro hasta, bueno, otra situación, ¿sí?, ambiental. Eso transmitirlo y bueno, es lo que podemos hacer como docencia. Yo quería agregar una cosa. En uno de los gráficos que yo mostré, puse que del 100% de los gases de efecto invernadero que se generaban en el planeta, el 70% se generaban en las ciudades, ¿sí? El 30% restante, bueno, hay algunas mediciones que indican que la agricultura, silvicultura y forestación y uso del suelo en conjunto, entre el 18 y el 25, 27%, es bastante variable dependiendo si se toma la captura de dióxido de carbono que hace, por ejemplo, la ganadería. Entonces, no es que no se habla de eso, lo hemos mencionado, yo lo acabo de mencionar, pero también ahí veo un error en la pregunta que nos hacemos todos sobre qué podemos hacer con el cambio climático. Vos decías, te viniste en auto particular. No es lo que estamos dispuestos a hacer, sino lo que estamos dispuestos a sacrificar. Y ahí te cambia el enfoque completamente, porque esto derivado de petróleo, mi teléfono, minería, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Estamos dispuestos a calentarnos con abrigo cuando estemos en nuestra casa para no usar la calefacción? Yo en mi casa, por ejemplo, tengo todo, paneles solares, calefón solar, todo eso, pero soy el único. Yo vivo en Escobar, me voy a Buenos Aires todos los días en combi y en scooter. Porque cuando voy por la General Paz, cuando voy por la Panamericana,
veo autos con una sola persona y les pregunto, probablemente esa persona se está quejando del cambio climático y de las inundaciones, pero nadie hace nada, porque nadie está dispuesto a hacer los sacrificios que requiere la crisis climática que estamos transitando. Entonces yo creo que el enfoque no es qué estamos dispuestos a hacer, sino qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar. Y es el problema de la política, el problema de todas las COP. ¿Cuál es? Es el problema económico. ¿Por qué la Argentina va a dejar de explotar vaca muerta si otros países que ya hicieron el daño gozaron los beneficios? ¿Qué gobernante va a dejar de darle bienestar a su país en pos del ambiente? Ha habido presidentes que en el mismo discurso iban por una Argentina verde y al rato decían que iban a dar subsidios al petróleo, a la exploración petrolífera y gas. Entonces, yo no sé qué nivel de compromiso tenemos todos para sacrificar la burbuja de confort que tenemos hoy, viviendo gracias al petróleo, lamentablemente, para evitar esta crisis. Estamos a menos de 8 años de superar ya definitivamente el umbral de 1,5 grados de temperatura respecto de los valores preindustriales. Para evitarlo tendríamos que transformar el 100% de la matriz energética del 13% o 14% que tenemos hoy al 100% renovables. ¿Lo vamos a poder cambiar? No creo. Y no creo porque lamentablemente no tenemos esa predisposición a sacrificarnos por el bien común. Lamentablemente es lo que pienso. No es lo que estamos dispuestos a hacer para luchar contra el cambio climático, sino lo que estamos dispuestos a sacrificar. Quiero pasar un comentario en YouTube de Sergio Salva, que es un compañero de cátedra nuestro, y que estuvo presente, obviamente. Dice, gracias Gabriel por poner blanco sobre negro. No podemos apoyar la exploración y explotación petrolera offshore en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y después lamentarnos por los efectos del cambio climático. Si no invertimos en investigación y desarrollo de energías alternativas, en sistemas de emisiones cero o negativas, seguimos alimentando el problema mientras nos lamentamos por sus efectos. Es eso. Gracias. Bien, creo que Enrique ya está conectado. Enrique Leff. Sí, las preguntas van a ir al final. Buenas tardes, Enrique. ¿Me estás escuchando? ¿Aló? Hola, Enrique. ¿Aló? ¿Aló? ¿Tienes conectado el micrófono? Sí. Sí, se escuchó. Hablar para que me escuchen. Enrique, ¿me escuchás? Escucho, sí, los escucho. Bien. Te voy a presentar. Enrique Leff Zimmermann. Él es investigador senior del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su formación profesional como licenciado en Ingeniería Química y posteriormente obtuvo su doctorado en París, Francia, en Economía de Desarrollo. Es considerado uno de los pensadores ambientales clave en América Latina. Sus trabajos han estado relacionados con epistemología, economía ambiental, sociología ambiental
ecología política, educación ambiental y actualmente en el área de ecofilosofía. Una de sus obras es una referencia clave para mí, el Manifiesto por la Vida, por una ética para la sustentabilidad, que es una publicación de un trabajo que coordinó para Naciones Unidas en 2002, Proyecto de Educación Ambiental, y que utilicé como bibliografía en mis cursos de grado, Gestión Ambiental e Ingeniería Sanitaria, en esta facultad, y que continúo utilizando en cursos de posgrado como referencia sobre las cuestiones éticas en la formación del profesional de ingeniería. Es un enorme placer para mí y un honor presentar al doctor Enrique Leff para la conferencia de cierre de este foro. Enrique, vos. Horacio, me imagino que tú eres Horacio, ¿verdad? Sí. Horacio, bueno. Hola. Bueno, qué gusto estar con ustedes, pero por otro lado, qué pena tener que estar a través de estos medios a distancia que no son la mejor manera de entablar un diálogo, empezando por el problema simplemente de la transmisión, de la escucha. Por ejemplo, ahora me costaba un cierto trabajo descifrar tu discurso porque hay eco normal en la sala, en los micrófonos. Y lo primero que preguntaría es si se escucha bien, claramente mi voz, para saber si debo... De que sí, que se escucha bien. Que se escucha bien, si te preguntas, se escucha bien. Sí, sí. Sí. Sí, se escucha bien, Enrique. Adelante. Bueno, pues lo primero, Horacio, colegas, amigas, amigos, es agradecerles pues, la oportunidad que me dan de estar con ustedes y entablar un diálogo sobre estos temas pues, que nos afligen, digamos, que afectan pues, no nada más a los ecosistemas, a la biodiversidad, sino a la existencia humana misma. Estamos ante un momento, venimos hablando de crisis ambiental hace más de 50 años ya, pero lo cierto es que esta situación, digamos, la criticidad de la crisis va increciendo y hemos llegado a un punto, pues, no sé si ya límite, pero extremo. Y bueno, eso lo estamos experimentando, lo estamos viviendo día a día de muchas maneras, pero pues ustedes han sufrido ahora, que fue el 7 de marzo, un evento climático también extremo, inusual, extraordinario, fuera de los parámetros, que es una señal más de esa exacerbación de la crisis climática. Y entiendo que aunque este foro estaba ya previsto, programado de alguna manera con anterioridad y que sigue una secuencia de foros que periódicamente a los cuales convocan y que les permite mantener pues abierta la discusión, la reflexión sobre la problemática ambiental, pues este evento hidrometeorológico, climático, pues se ha convertido, como lo veo ahora, en la programación más actualizada que Horacio me has hecho favor de enviarme, pues ha adoptado, digamos, la centralidad de las discusiones de estos 2 días. Yo veo que cuando, Horacio, cuando me invitaste, me gustaría, no sé si se puede poner la cámara para verlos a ustedes mientras hablo, cuando menos, porque estoy viendo solamente una mesa con un mantón negro, un micrófono ahí,
y unos vasos vacíos de agua. Entonces, me gustaría, no sé si es posible verlos. Eso está mejor. Eso está mejor. Entonces, decíamos, en ese momento propuse este título a esta intervención que es pensar los desafíos de la sustentabilidad en este momento, como digo, de extrema criticidad de esta situación, de estos eventos, de esta condición del planeta y de la vida humana, y sabiendo que la convocatoria viene de una universidad tecnológica, pero también pensando en que lo que yo puedo aportar a ustedes, más que una visión de carácter técnico o de propuestas que tienen que ver con intervenciones, sí, de carácter técnico, pues no ha sido en mi vida profesional mi fuerte, si bien debo de confesar y de admitir que mi origen es como ingeniero químico. Pero como todas ustedes, todos saben, pues mi vida profesional y mi reflexión sobre la cuestión ambiental se ha ido por el lado de las humanidades, de las ciencias sociales, y desde esa perspectiva. Digo esto un poco con un cierto, no sé, prurito ahí de responsabilidad, de si lo que voy a plantearles no les queda muy fuera de sus preocupaciones existenciales más cercanas, ¿no? Porque efectivamente veo que la discusión se ha ido, pues como debe de ser en este espacio de una universidad tecnológica, sí, hacia una reflexión sobre la cuestión del riesgo, pero pues a cómo intervenir en ello, ¿no? A las soluciones precautorias, podríamos decir, de los eventos futuros, entender sí la causalidad de alguna manera de estos fenómenos, y eso tal vez sí me voy a referir, pero no a lo que sería, digamos, las soluciones preventivas de eventos futuros que bien adivinan, pues vendrán. Es decir, esto, por más extraordinario que sea este fenómeno del 7 de marzo, pues es bien previsible que no será, por raro que sea, extraño que vengan otros similares o incluso de magnitudes superiores. Y veo que su reflexión está en el sentido de cómo prepararse a eso, ¿no? Donde entra, sí, un tema que ha estado muy presente en digamos, en la agenda de la sustentabilidad, que es la de la prevención, la de la adaptación, la de la mitigación de los fenómenos, pero también la de la adaptación y saber que van a venir estos eventos y cómo evitar las consecuencias del evento. Como leí en el documento que me enviaste, Horacio, pues claramente ustedes dicen, no vamos a poder nosotros intervenir en determinar la ocurrencia futura de fenómenos similares, y tampoco de calcular la cantidad de agua que va a caer de los cielos sobre nuestro territorio. Y lo que nos corresponde es, como ingenieros hidráulicos, ingenieros y urbanistas, pues planificar de alguna manera las vías de escorrentía de la cantidad de agua que, como en esta ocasión, van a caer sobre un territorio en dimensiones, pues simplemente fuera de lo normal, para evitar que las consecuencias no sean tan catastróficas como lo fueron en esta ocasión. Lo que hay que decir en esta condición, digamos, en esta situación,
es que, y ustedes lo saben bien, lo que ocurrió ahí en su territorio, en Bahía Blanca, no es el único fenómeno de este alcance que ha ocurrido en los últimos meses. Todos vimos en las noticias un evento similar en las condiciones meteorológicas que se dan en cada latitud del planeta, que ocurrió en Valencia y un poco antes también en Porto Alegre, ¿no? Fenómenos muy similares de precipitaciones descomunales que simplemente desbordaron las previsiones y las capacidades instaladas de actuación ante fenómenos de esta naturaleza. Aquí mismo en México, no solamente tuvimos hace más o menos menos de 2 años un huracán Otis con consecuencias tremendas en las costas del Pacífico, en Acapulco, y no pasó un año en que viniera otro fenómeno, pero de otras características, inusitado absolutamente, es decir, un ciclón, un huracán que había disminuido su intensidad a tormenta tropical, y cuando estábamos celebrando que pasaría como tormenta tropical, pues tomó vuelo, y el resultado de eso fue una precipitación pluvial en 2 días, en una magnitud, igual a la precipitación pluvial de esa localidad en 8 meses o en 10 meses. Es decir, son situaciones donde la naturaleza misma no resiste. O sea, no hay capacidad en los suelos de absorber esa cantidad de agua. Cuando cae sobre las montañas se desgajan literalmente. Y bueno, ustedes veo que han analizado, y no intervendré en esa cuestión, las condiciones geomorfológicas, ¿no?, de su territorio, y cómo escurre el agua y cómo pueden planear mejorar esas condiciones. Pero lo que hay que decir también, hay que entender, hablando de causalidades, ¿no?, que se han desbordado no son las aguas, se han desbordado los parámetros, los cálculos, es decir, las metodologías. Yo he estado escuchando algunas conversaciones de los expertos en cambio climático, en los modelos, los modelos de previsión del IPCC, por ejemplo, ¿no?, que son modelos que iban tratando de modelar, de prever ante la elevación de las temperaturas, cómo podrían cambiar las dinámicas climáticas y qué era lo esperable en cuanto a frecuencia e intensidad de este tipo de fenómenos. Pero lo que se ha visto con estos fenómenos es que han roto, digamos, los esquemas, han roto los patrones. Entonces, hablando de riesgos, de cálculo de riesgo, las mismas metodologías, lo que venía avanzando la ciencia en su capacidad de prever fenómenos que son no muy claramente, no muy estrictamente calculables, ¿no? El cálculo de riesgo, la ciencia del riesgo no es una ciencia exacta, ni mucho menos. Pero eso se ha desquiciado. Entonces los meteorólogos, los expertos en el clima, todo eso están teniendo que rehacer sus modelos, sus algoritmos, sus parámetros para poder prever hasta donde se pueda prever. Pero estamos ante una imprevisibilidad también. Lo único que podemos decir es que no podemos ser ingenuos en pensar que son fenómenos que van a ocurrir una vez cada 50 años o cada siglo o cada 10 años, sino que pueden ocurrir
con mayor frecuencia y mayor intensidad, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, y tenemos que actuar en prever lo que se pueda prever, para evitar, como decíamos, que las consecuencias sean más catastróficas. Lo que hay que decir es que este proceso, digamos, llamado de crisis ambiental, ha avanzado en un proceso de desquiciamiento de las dinámicas, digamos, de la dinámica de la biosfera misma en su conjunto. Y, por supuesto, de las dinámicas hidrometeorológicas, de los fenómenos climáticos en sus efectos atmosféricos. Y no sabemos, en la medida que se van superando umbrales que se habían colocado ahí como umbrales que había que evitar sobrepasar. ¿Qué son los umbrales? La elevación de la temperatura más allá del 1.5, de las elevaciones del nivel del mar, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Recuerdan el informe Stern, por ejemplo, que alertaba de no llegar y mucho menos sobrepasar los 450 partes por millón de emisiones de gases invernadero, porque las consecuencias, los efectos, pues se decía, pueden subir, magnificarse en escalas exponenciales. Pero cuando se dice exponenciales, no se está diciendo, por ejemplo, eso no se traduce en que nos digan cuántos milímetros de agua van a caer en un día o en unas horas sobre una localidad. O sea, no pueden describir estas dinámicas que son inusitadas, como la que mencioné, ¿no? La tormenta tropical, que en lugar de disolverse al entrar al territorio, se eleva y captura todo el agua que andaba por ahí, como vapor de agua, la eleva y la condensa y la arroja, digamos, en pocas horas, en un par de días. Hay que entender, incluso hoy en día, los fenómenos como la pandemia de COVID-19, ¿no? A lo largo de la historia, la humanidad ha sufrido pandemias, ¿no? Son míticas las pandemias también en la historia humana de las religiones, ¿no? Como castigos divinos ante los pecados humanos. Pero este castigo divino que ahora nos lanza la naturaleza, sí ciertamente es ante cierta forma de pecados humanos, pero pues no se le puede adjudicar a esa entidad divina, sino a un proceso humano, y es quizás a eso a lo que me voy a referir. Porque si bien, digamos, a quienes hemos estudiado carreras técnicas, ingenierías, nos toca instrumentar este tipo de procesos de prevención, de actuación ante los riesgos, ¿no? Para tener ciudades más seguras, hasta donde eso es posible, o costas también más seguras. Pues somos seres humanos que todos, según nuestra formación y nuestra condición en la vida, que hoy sufrimos de muy diversas maneras la crisis ambiental, ¿no? Estos fenómenos, las crisis virales o los fenómenos hidrometeorológicos son acontecimientos muy ejemplares de la crisis, pero como todos sabemos están asociados a otros
procesos y a otros fenómenos de carácter económico, político, del poder. Es decir, la degradación no es nada más una disrupción, digamos, un desquiciamiento de las dinámicas de la biosfera y de la atmósfera, sino que es un desquiciamiento del orden de la vida, así en términos muy generales, de la vida humana y no humana. Y yo creo que como seres humanos, primero nos pone ante el mayor desafío, yo creo, de la historia de la humanidad. Lo que esto nos coloca es ante el cuestionamiento de la responsabilidad humana en cuanto a la causalidad de estos fenómenos y en cuanto a la capacidad humana o no de responsabilizarnos ante ello. Y es una cuestión, pues, digamos, inescapable. Nos ha tocado vivir en estos momentos de la historia y creo que nos corresponde comprender el fenómeno en su integridad. No solamente, como lo están haciendo, la integralidad de los procesos que desembocan, digamos, en un fenómeno como estas inundaciones, sino la comprensión integral de este enigma. Porque, déjenme decirlo, y para entrar ya un poco en la tonalidad filosófico-política de la cuestión. O sea, si todos, cuando menos nosotros, los profesionistas que pasamos por las universidades y más allá de nuestras creencias religiosas, entendemos que lo que está ocurriendo no es una crisis estrictamente ecológica, es decir, no son las crisis del Holoceno, de las épocas anteriores, ¿no?, de la historia del planeta, sino entendemos que esta condición del planeta en el antropoceno, y por eso hablamos de antropoceno, es porque ha sido inducida por la condición humana, por los seres humanos. Lo cual no quiere decir que cada uno de nosotros como individuos hemos provocado la crisis, pero sí de que somos como humanidad, estamos inmersos en una condición de la humanidad que ha generado este proceso que yo he denominado en varios momentos, lo nombro así de muchas maneras, como un proceso hacia la muerte entrópica del planeta, ¿no? Y hablaremos quizás un poco de ello. Entonces, hay que empezar por decir eso. La crisis no es una crisis estrictamente, no es una catástrofe ecológica per se, es una crisis ambiental, y cuando se dice crisis ambiental, es no nada más el ambiente así, sino es un desquiciamiento de las condiciones de la vida, y eso es el efecto, el impacto de la intervención de la humanidad en las dinámicas de la vida en este planeta. Y hay que decirlo, hay ahí una cuestión estrictamente enigmática. Déjenme ponerlo en estos términos. O sea, la vida como vida y la que se conoce en este planeta, pues pasa por catástrofes, por crisis, si se pueden llamar así, yo diría que son catástrofes ecológicas, que son reacomodamientos de las dinámicas ecológicas de la biosfera. Y eso ocurrió hace 4 eones de años, y lo que fue generando a través de todos esos fenómenos en los cuales hubo extinciones de especies, todo lo que conocemos, pero donde se configuraron las condiciones para la emergencia de la vida y luego para la equilibración también
de un proceso, de un proceso de evolución de la vida. Evolución donde había, sí, si seguimos el paradigma darwiniano, la supervivencia de los más aptos, es decir, en esa competencia de los seres vivos, desaparecían algunas especies y evolucionaban otras, y así íbamos. Pero el enigma, la pregunta obligada es, aunque sea de carácter estrictamente, digamos, metafísico o filosófico, tenemos que hacérnosla, es cómo es posible que la vida que emerge en el planeta a través de las fuerzas cósmicas, los procesos de carácter termodinámico del cosmos, en los cuales, por las condiciones muy particulares de este planeta, se dio la vida y evolucionó la vida. ¿Cómo es que de la vida emerge algo, ya diremos que es ese algo, que contraviene la vida? ¿Qué es lo que contraviene la vida? Sabemos, si le preguntamos, no sé, obviamente si se lo preguntamos al proletariado, sabemos la respuesta inmediata, pero no nada más el proletariado. Si hoy le preguntamos a los pueblos indígenas y a muchos sectores de la ciudadanía, la respuesta es directa y clara, a pesar de la prohibición de mencionar el término y el concepto. El causante de este fenómeno de desquiciamiento de la vida es el proceso económico, un proceso económico, la estructura, la racionalidad económica misma, y que dicho en palabras más concretas y más claras, es el capital. El capital. Esa palabra vedada de alguna manera después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Pero yo creo que en nuestro continente podemos seguir nombrando las cosas por su nombre, porque en realidad es la estructura del capital. La estructura del capital, eso que Marx deconstruyó y desencubrió, digamos, cuál es la estructura. Es un mecanismo que se ha instaurado en la lógica, digamos, de conducción del proceso civilizatorio en la modernidad. Y es un proceso de acumulación, de reproducción ampliada, que necesita, para sostenerse, reproducirse así, de manera ampliada. ¿Y cómo se produce eso? Consumiendo naturaleza, una naturaleza que sabemos que es muy generosa y cuando se le deja actuar por sí misma, pero limitada. Y lo que hemos visto, sobre todo cada vez más de manera más marcada y exponencial en los últimos 50 años, digo 50 años porque es en 1972 cuando la humanidad toma conciencia de que hay algo así como una crisis ecológica o ambiental en el planeta. Pero, digamos, ese proceso está causado porque el capital, para sobrevivir, se sigue expandiendo en ese proceso de reproducción ampliada. Y se reproduce a través de un consumo destructivo de naturaleza. Esto pasa por procesos, digamos, el capital no se instaura así ex nihilo en el mundo. Esto tiene unos antecedentes que ahora voy a mencionar, pero esa es la estructura de la racionalidad de la modernidad más determinante, junto con sus aspectos, digamos, instrumentales, etcétera, ¿no? Pero en términos muy concretos, la cuestión es esta: el capital
realiza la mercancía, el valor de las mercancías, siempre en una forma, en un proceso de reproducción ampliada, y va avanzando en el consumo destructivo de la naturaleza. Por eso hoy se habla también de la acumulación por desposesión, es decir, hoy todo el mundo ya sabe que las formas actuales del capital son de un extractivismo que no tiene límites. Ustedes lo conocen bien en la Argentina. Está el extractivismo de la biotecnología, pero está el extractivismo también de los metales, de la gran minería, que va pues penetrando al planeta, ¿no? Para sacarle todos los materiales, los recursos fósiles incluso, ¿no? Le hace el fracking del petróleo, es decir, todas estas nuevas tecnologías que van, más allá de que se hable de las nuevas tecnologías en la transición energética, la gran potencia de las nuevas tecnologías es en un proceso de un extractivismo exacerbado. ¿Por qué? Porque más allá del discurso de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, la verdad más contundente que gobierna el mundo, más allá de esos discursos que pueden firmar los jefes y las jefas de Estado, es la operatividad misma del capital. Y eso es una realidad que vemos todos los días y que va avanzando, extrayendo materiales y transformándolos. No sé ustedes en sus especialidades técnicas, tecnológicas, cuánto supongo que tienen que abordar los temas termodinámicos, la ley de la entropía, pero como saben, todos esos fenómenos no solamente producen gases de efecto invernadero, que ya han rebasado las 410 partes por millón, andaremos por 413, 400, o sea, el ritmo de crecimiento no es tan vertical como lo fue quizás en los años anteriores, pero tampoco se ha logrado equilibrar. Sigue avanzando las emisiones de gases de efecto invernadero, y lo vemos por la resistencia, no nada más, no de los jefes de Estado, sino del capital mismo. La dificultad de sustituir las tecnologías basadas en recursos fósiles, que son de donde vienen los gases de efecto invernadero en su mayor proporción, no son los únicos. Y la dificultad de sustituirlo por tecnologías, llamémosla, como les dicen, más amigables, menos intensivas en la extracción y transformación de hidrocarburos o de carbón, ¿no? Les doy un ejemplo muy reciente que han de haber leído en la prensa, ¿no? El proceso ahora recientemente aprobado por el Congreso de Brasil para legitimar y aprobar la extracción de hidrocarburos en la Amazonía, por ejemplo. Entonces, todo esto son señales más que evidentes del comportamiento de este proceso del capital, que, como digo, es la estructura económica y social que se ha incrustado en la humanidad y en el planeta, y que es la forma más visible de ver el por qué y cómo, hablando de causalidades, se están generando emisiones que generan, a través del efecto invernadero, el calentamiento global, pero que no es lo único. O sea, se genera un proceso de entropización de la trama ecológica del planeta, porque más allá de las emisiones de partículas, de gases de efecto invernadero, pues lo que se está violentando cada vez más
es la compleja trama ecológica del planeta, ¿no? Los flujos de energía, de materia, de energía, los flujos hidrológicos, ¿no? Que pasan por la trama ecológica de los ecosistemas y que están generando estos procesos que cada vez son más complejos, donde la dinámica de los océanos no es independiente de la dinámica de los ríos, de los lagos, de las precipitaciones que ocurren en los ecosistemas terrestres. Todo, como sabemos, está interconectado. Pero, habiendo dicho lo que hay que decir sobre la condición, digamos, la estructura del capital y cómo actúa en esta reproducción ampliada, comiéndose, alimentándose destructivamente de naturaleza, es como Saturno devorando a su progenie, ¿no? Y ese es el fenómeno, digamos, más, como decía, más visible. Pero hay otros fenómenos que no son tan visibles, ¿sí? O los orígenes de eso. Yo me refería a ese enigma, el enigma de entender cómo es que la vida que emerge de procesos termodinámicos, la vida que emerge y evoluciona de la vida misma, la vida que evoluciona hacia la vida, ¿cómo es que de ahí emerge algo que contraviene la vida, que termina estructurándose en el modo de producción capitalista y en la lógica económica? Pero eso que emerge ahí, lo que termina siendo enigmáticamente antitético con la vida misma, con la forma de ser de la vida, es la emergencia de lo que caracteriza al género humano. ¿Qué caracteriza al género humano? La emergencia del orden simbólico. Los animales, se dice, tienen instintos, ¿no? Los seres humanos tenemos deseo, tenemos impulsos, tenemos pulsiones. En la evolución de la vida, en la evolución del Pithecanthropus erectus, en la evolución del Homo, emerge el lenguaje. Y a través del lenguaje emerge el orden simbólico. Emerge lo que los filósofos griegos, Heráclito, Platón, Aristóteles, llamaron el logos humano. Entonces, si nos vamos a esos momentos anteriores de la causalidad de este fenómeno, tenemos que entender eso que emergió de lo que Heráclito llamaba la physis. La physis es la potencia emergencial de todo lo que existe y todo lo que viene de la potencia cósmica. De esa physis emerge el logos humano, el orden simbólico. Y lo decía en forma fragmentaria, como nos legó su filosofía Heráclito. Ese logos, desde un principio, sigue una impronta hacia la condensación, hacia la reducción. Podríamos decir una cierta obsesión hacia lo uno. Parménides decía, hay que llevar la filosofía, la comprensión hacia la unidad del ser y lo uno. Lo que pasa es que la vida, en su diversidad, no se cierne a una unidad. Es siempre proceso de diversificación, de diferenciación.
Esa es la condición de la vida. En tanto que el logos humano tendió siempre hacia la condensación conceptual del logos humano, el eidos platónico, ¿no? Y desde ahí vino esta separación entre la physis, que era la manera de decir la naturaleza, y los modos de comprensión humana de la vida. Y ahí es a donde empezó a darse ese divorcio, y empezó toda esta odisea del pensamiento humano, de la historia de la metafísica, que no, ni hay tiempo ni es el lugar quizá de entrar a desmenuzarla y a discernirla, pero todo eso condujo a un proceso, digamos, de intervención de la humanidad sobre los procesos de la naturaleza. Al punto que hoy en día, por ejemplo, si uno piensa en el paradigma, pensar la vida, cómo evoluciona la vida, hoy hay que ponerle cotos al paradigma darwiniano, no solamente desde la genética, sino hay que entender que lo posible de la vida y de la vida humana no depende de las condiciones evolutivas en el sentido que lo pensara Darwin, incluso de las condiciones genéticas propiamente de la vida, sino que la vida está conducida, hoy en día lo posible de la vida está conducida por la lógica del capital. La selección natural, no hay más selección natural porque los ecosistemas, las condiciones, seleccionan a los organismos más aptos. Hoy viven los organismos genéticamente modificados que convienen a la lógica del capital. En fin, es solamente, como diría, para inquietarles sobre estas cuestiones que, siendo así filosóficas, son las condiciones que nos explican el fondo y la trascendencia de los fenómenos que luego acabamos mirando así como estos fenómenos hidrometeorológicos y tratando, sí, de responder a ellos y de actuar éticamente y responsablemente ante esos fenómenos. Pero yo creo que en este momento, como decía, donde la crisis socioambiental es planetaria y está en un punto extremo, no podemos dejar de entender nuestra condición humana. Esta responsabilidad del logos humano, tenemos que hacernos cargo nosotros, tenemos que entender cómo ha colonizado nuestras mentes, cómo se ha estructurado la racionalidad de la modernidad, dentro de la cual pensamos, dentro de la cual nos formamos profesionalmente, no nada más profesionalmente, sino dentro de la cual comprendemos. O sea, nuestro modo de comprensión del mundo y de la vida viene de esta historia de la metafísica. El mundo en crisis, el causante de la crisis, son las propias ideas humanas. O sea, la filosofía hoy no, hay que entenderla no solamente como un entretenimiento de gente que tiene algunos vicios extraños como yo, ¿no? El gusto por pensar este tipo de cosas. El mundo en crisis es un mundo hecho de ideas. Son las ideas las que han cristalizado en modelos, en estructuras económicas, en estructuras sociales, en valores. Y eso mismo también lo hemos internalizado en la manera como se incorpora el orden simbólico. El orden simbólico no solamente gira en la cabeza, el orden simbólico se incorpora también en las pulsiones del cuerpo, ¿no? Hoy, por ejemplo,
hablamos de la pulsión hacia el consumo, que es un sentido existencial para mucha gente, ¿no? Y que está inducido a través por la misma lógica del capital, ¿no? Tener más, comprar más, ¿no? Es decir, somos el capitalismo, la lógica del capital nos ha constituido en entes humanos consumistas, por ejemplo, o ha transformado las relaciones espirituales humanas en relaciones más materializadas. Hoy miramos nuestras relaciones humanas a través del interés, del cálculo económico, pero también o sea, esas pulsiones que vienen, que dan sentido a nuestra vida y muchas veces son incontrolables, nuestras pulsiones inconscientes, vienen también de las formas como se ha incorporado ese orden simbólico en nuestro inconsciente. Y esas cuestiones hoy tienen que ser cuestionadas desde nuestra propia condición humana. Sí, nuestra conciencia, nuestros impulsos inconscientes, nuestra voluntad de dominio, ¿no? Porque la voluntad de dominio no solamente está incrustada en la lógica del capital. La voluntad de dominio la vemos se ejerce todos los días en los órganos políticos que gobiernan nuestras sociedades, por ejemplo. O también en nuestro comportamiento académico, ¿no? Nuestra voluntad de tener razón desde nuestro paradigma. Hay una necesidad de afirmación, de control porque el ser humano nace en este vacío existencial, ¿no? En esta angustia existencial, que es parte también de la condición humana. Lo que quiero decir es que no tenemos que volvernos todos psicoanalistas y psicólogos y filósofos, pero hoy estas reflexiones sobre lo que nos mueve como seres humanos o a dónde alcanza nuestra comprensión de la vida, es ya, yo diría, parte de nuestra responsabilidad como seres humanos. Y tenemos que entenderla tanto como ser muy funcionales en nuestros saberes expertos, según las profesiones en las cuales nos hemos formado y las cuales ejercemos y los cuales legítimamente nos ganamos el sustento de la vida, ¿no? Entonces, esas son, digamos, algunas inquietaciones que quería yo provocar en ustedes para darle esta otra dimensión a la reflexión de estos fenómenos, porque de ahí vienen las causalidades más profundas y más originarias de estos fenómenos. Hoy, por ejemplo, nadie habla de la física, sino de una naturaleza que se ha objetivado completamente. Los recursos naturales son ya no la complejidad ecosistémica del planeta, sino eso convertido en recursos discretos para ser apropiados otra vez a través de una lógica de cálculo, de planificación, de gestión. Y todo eso hay que también tenerlo en mente cuando como técnicos, ingenieros, planificadores, urbanistas, tratamos de resolver estos problemas a través de la racionalidad técnica. En el fondo, todos estos problemas vienen, o sea, han sido causados por la racionalidad, por el exceso de racionalidad técnica. Porque es eso lo que ha roto la dinámica propia de la vida. No quiero decir con esto que tengamos que tirar a la basura la ciencia ni la técnica, la utilidad que eso tiene. Pero tenemos que entender que vivimos en un mundo extremadamente objetivado y guiadas nuestras conductas a través de esos sentidos de la lógica formal, de la lógica instrumental, y hay que entender también una cosa, que la ciencia y la técnica no bastan
para comprender y para resolver esta problemática. Esto que estoy diciendo creo que es muy importante. Einstein ya decía que no se resuelven los problemas generados por una lógica haciendo uso de la misma lógica. Entonces, esta es condición de la vida que está llevando al desquiciamiento de la vida. No se van a resolver a través de los paradigmas de la ciencia y los recursos de la eficacia tecnológica. Vean, hoy la nueva novedad es la inteligencia artificial, y sí, la inteligencia artificial puede eficientizar una cantidad de procedimientos tecnológicos, técnicos, incluso científicos, ¿no? Pero hay que entender que hay que salir de esta lógica que ha atrapado el mundo, porque esa lógica se ha instrumentado en mecanismos que son intrínsecamente insustentables. Y tenemos que transitar hacia otros modos de comprensión en los cuales podamos habitar el planeta en las condiciones propias de la vida, las condiciones termodinámicas, ecológicas, simbólicas, culturales, inconscientes. O sea, esto es un giro en los grados de comprensión, de conciencia de la humanidad sobre lo que es la humanidad, más allá de un avance estrictamente científico. La biotermodinámica, las ciencias de la complejidad, la inteligencia artificial, no van a venir a pulir, digamos, los mecanismos finos del capitalismo mundial. Tan no lo van a hacer, que vean ustedes que llevamos 50 años hablando de la crisis ambiental, el discurso del desarrollo sostenible, todos los acuerdos, todas las lógicas que se han instrumentado, vienen en esa perspectiva y, admitámoslo, han sido incapaces de comprender y de detener el proceso. Venimos hablando de transiciones energéticas, venimos hablando se hablaba incluso de desmaterializar la producción. Se habla de descrecimiento, se habla de tantas cosas, de economías verdes, ¿no? De energías limpias, claro. Y vean que como lo que realmente permite que la potencialidad de estas nuevas técnicas se instrumenten y emerjan, la dicta la lógica del capital, lo que sea redituable para el capital. Pero no se logra romper ese cerco que uno de los más grandes sociólogos de principios del siglo XX denominó la jaula de racionalidad. Hay que salir de la jaula de racionalidad que tiene atrapada a la humanidad. No quiere decir esto que no avancemos en tecnología, en técnicas, no sé, más refinadas de evaluaciones de riesgo, de alertas tempranas, de ver cómo van ustedes a planificar para que cuando vuelva a caer tal cantidad de agua escurra por laderas y en formas tales que el agua no inunde a la ciudad, por ejemplo, y no cause mayores problemas de todo tipo. Pero, como ustedes decían, nosotros no vamos a intervenir en cómo va a variar algo que pareciera ya ser ineluctable, que son los efectos increciendo del cambio climático. Y déjenme abrir esa pregunta también. O sea, tenemos que pensar ya solamente en formas de adaptación, mitigación, prevención. O sea, tenemos que admitir que estamos ya en un curso de las cosas, en un camino indefectible hacia lo que yo llamo la muerte entrópica del planeta, es decir, de sálvese quien pueda,
vivamos tanto como se pueda, de la mejor manera posible, pero viendo que nuestra condición vital, existencial, se va deteriorando también cada día. El crimen organizado, déjenme decirle, las luchas de poder a nivel internacional, todo lo que estamos viendo no está desvinculado de lo que estoy hablando. Todo está articulado. Entonces estamos ante una voluntad absolutista de dominio de gobiernos que se pueden denominar más neofascistas, más de derecha, más neoliberales o más progresistas de izquierda, pero acaban actuando todos dentro de este modelo, dentro de esta lógica que está instaurada en nuestras mentes, en el mundo, como si fuera una estructura ya incuestionable y un proceso incuestionable, donde sálvese quien pueda y vivamos de la mejor manera posible ante estos fenómenos de franca degradación de la vida humana y de la vida no humana. Miren, he hablado casi una hora, un poquito menos, pero quizás si sigo en esta tónica los voy a deprimir. Y antes de eso, déjenme decir lo que yo soy profundamente optimista, porque yo creo que sí está en la capacidad humana dar un giro a esta orden de comprensión y de incomprensión del mundo, que sí se puede dar un giro hacia una bioeconomía y tratar de contribuir a ese tipo de cuestiones, pero no es el espacio para hablar de ello, pero ahí está. Es posible producir de manera sustentable, es posible vivir, como dicen hoy los pueblos tradicionales, el vivir bien a través de otros procesos. Es posible romper, salvar de alguna manera ese enigma haciéndonos cargo de la condición simbólica del ser humano, pero es un enorme desafío. El desafío está ahí y cada uno tendremos que asumirlo desde el lugar que hemos asumido en nuestra vida, nuestra profesión, nuestras inclinaciones profesionales, intelectuales, sociales, comunitarias, etcétera, etcétera. Pero si les parece, dejo aquí mi monólogo y abro para tener un intercambio con ustedes para saber más allá de las soluciones técnicas que estuvieron discutiendo a lo largo de estos 2 días, cómo les toca esta cuestión a nivel quizás más de su condición íntima, existencial como seres humanos. Gracias, Enrique. Se oye, no oí ni un aplauso. Y ahora sí, ahora sí. Gracias. No sé si hay alguno que tenga preguntas, dudas de lo que dijo. Yo. Bueno, yo... Macarena, ¿te doy a vos? Se hace mucho eco y me dificulta como discernir las palabras. Entonces, veamos cómo resolvemos eso. ¿Qué dice? No, está apagado. Doctor Leif, ¿me escucha ahí? Escucho, sí. Bueno, primero agradecerle, es un honor tenerlo en este día de cierre de este foro. En lo personal fue mi profesor hace algunos años atrás.
Y la verdad que le agradezco porque la cabeza me cambió, logró cambiar mi cabeza, que eso es bastante o mucho. Así que muchísimas gracias. Y también le agradezco el esfuerzo que hizo en esta presentación, sabiendo que nosotros acá hay una mayoría, es una universidad tecnológica, y somos una mayoría de gentes formadas desde lo tecnológico. O sea, yo percibí el esfuerzo que hizo usted y se lo agradezco, pero fue muy claro y nos encantaría seguir profundizando. Antes que usted interviniera, se había dado con el exponencista, con la persona que expuso anteriormente, que está en la sala. Él nos planteaba cómo puede ser que en Bahía Blanca estuviéramos pasando por un duelo por la inundación y en paralelo, en simultáneo, estuviéramos festejando Vaca Muerta. No sé si sabe lo que es Vaca Muerta. No sé. Bueno, Y entonces eso nos lleva a cómo es que vivimos en permanente contradicción, cómo es esta contradicción que tenemos, ¿no? Que por un lado, que no logramos unir, los problemas que hemos nosotros mismos producido con esta forma de vida que tenemos. No sé si soy clara con lo que si me puede... No, si me escucha y si soy clara, digamos, la pregunta nos mostró esta contradicción que tenemos. Bueno, sí, el tema Vaca Muerta, el tema... o sea, hay toda una serie de procesos y podemos hablar también de todo este proceso digamos, de los cultivos transgénicos, de la soja. O sea, hay eventos que son este evento climático que fue un día una catástrofe y luego la intervención para reparar y todo eso. Pero hay otros procesos, como los procesos del extractivismo, que son procesos que están actuando de manera cotidiana, ¿no? No es una cosa que los atrapa de manera imprevisible, sino que están ahí ocurriendo todos los días y que han instaurado incluso ya un modelo, pues un modelo económico y existencial. O sea, ustedes viven dentro de ese proceso de manera cotidiana a través de distintos gobiernos, es decir, y donde pues también requieren una respuesta de la sociedad argentina frente a todos estos procesos que claramente no son procesos que llevan a la sustentabilidad ecológica, social, cultural de la Argentina. Entonces, por eso también dar ese marco, digamos, más general y sacarlo de manera más del evento climático y de la atención a este tipo de eventos, ¿no? Porque, como digo, todo está conjugado en una configuración de lo que es el territorio argentino y la sociedad argentina. Y donde se ve que los gobernantes, pues como decían, están inscritos en esa lógica, pues impuesta por la condición, sí, del capital internacional y luego de ciertas condiciones en las cuales los gobiernos en turno en cada uno de nuestros países, pues va actuando de la manera que van actuando e imponiéndole a la sociedad en su conjunto, pues un modo societario que además de ser insustentable,
ecológicamente, pues, en fin, nos causa una condición existencial también, y en la cual pues quizás hay que actuar pues no solamente dentro de nuestras responsabilidades estrictamente profesionales, diagnosticando situaciones o tratando de, de restaurar daños una vez ocurridos ciertos fenómenos, sino intervenir en el diseño mismo, en la configuración mismo de la sociedad en la cual vivimos. Y eso nos está sucediendo a todos los países, pero vamos, he visto, pues he seguido el proceso que ocurre en la Argentina y pues sí, digamos que no es para celebrarlo. Hola, hola. Bueno, por acá otra consulta. También muchas gracias, Enrique. Es un honor poder escucharte en vivo después de haberte leído bastante y de haber también incorporado tus enseñanzas para abrir. A ver si me acerco. No sé si tiene que ver con eso, no creo. Ah, ¿ahí? ¿Me escuchás mejor? No. Espera. ¿Me escuchás? Yo creo que la próxima vez voy a tener que tomar un avión y estar allá, porque es muy difícil. La tecnología, chicos. Pero no me van a escuchar ellos. ¿Y va a hacer eco? A ver. A ver, ¿me escuchás ahora? No. Sin micrófono. ¿Me escuchás? Dice ahora de la compu. Perdón, pero no. Sí, oigo que hablan, pero no. En chino y es igual, no entiendo. Hola, ¿ahí escuchás? Hola, ¿escuchás ahí? ¿Sí? Escucho. Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí. Te decía. Pues de haber trabajado mucho. Y me preguntaba si tenemos en cuenta esto que vos traes, que además se quiere lo que lo hayas traído, porque es bastante parte de nuestras reflexiones, o sea, ya que estemos en un ámbito tecnológico. Esto es propio de lo humano también. Ahora no hace eco. ¿Puede ser que me escuchen mejor? Bueno. Sí, pueden escribir, tal vez mejor escribirlo. Escribir la pregunta. Puedo leerlo. No sé si va a Una muestra más de que la técnica parece no que es más exacto, de la comunicación humana. La tecnología. Es algo que no escucha el resto, tal vez tampoco.
ayer. Hoy intuía lo que decían, pero no se escucha por el eco. Bueno, voy a intentar. Porque no se escucha nada. Bueno, si no me agarran, vos esperando que yo vos querés contactar conmigo. ¿Querés contactar conmigo? Escribí, bueno, que tenemos un problema. ¿No se puede solucionar? Perfecto. Bueno, decime que estás. Sí, pues tampoco lo podemos hacer. Escribí que cierre el micrófono. Hola Enrique. Tenemos ahí algunas dificultades con los micrófonos. No sé si querés que te escribamos alguna pregunta, te la puedo mandar por correo electrónico. ¿Lo tienes a mano? Ahí está escuchando, que hable ahora eso. ¿Me escuchas? Escucho, pero a veces hay momentos en que no puedo discernir el hilo del discurso. Pero hay que hablar lento. Hay que hablar lento. ¿Y me escuchás? Voy a tratar de ser sintética. Si aceptamos y consideramos, incorporamos esto que vos hoy nos traes y que agradezco que lo hayas traído respecto de lo particularmente humano, de que no tiene que ver con el instinto, sino con el lenguaje, con el deseo y con esta pulsión de vida, que no es solo pulsión de vida, sino que también hay otras pulsiones que parece que no tendemos solo al bien de la humanidad. Tal vez a nivel individual, los analistas, los psicoanalistas lo entendemos más por el lado de la sublimación. Quería preguntarte cómo podemos pensarlo desde lo colectivo, en esto que vos has trabajado mucho también, por ejemplo, si podría llegar a ser a través de la educación ambiental, digo, para acompañar estos procesos colectivos. Estamos en una universidad y desde el miércoles estuvimos trabajando también con docentes en torno a una reflexión de cómo acompañar la formación desde esta perspectiva de otra manera de que las ciencias empiecen tal vez a dialogar, ¿no? Y pensar en un saber externo a las disciplinas en sí mismas y que pueda ser un saber en diálogo y un saber ambiental en sí mismo, como vos lo nombrás. Y en esta trayectoria también tuya de la educación ambiental, es un poco una excusa para ver si podemos escucharte, a ver qué pensás respecto de esto. Gracias. Pues, ¿qué puedo yo decirles? A mí me emociona saber que he podido de alguna manera, a través de lo que hayan leído cada quien a lo largo del tiempo, ¿no? Que les haya inquietado, igual que esta intervención ahora, porque realmente tenemos que inquietarnos sobre esta condición de nuestras vidas, del planeta. Como digo, nos ha tocado vivir esta etapa histórica y sí, tenemos que dialogarlo para pensar, salir de ese cerco, como decía, de racionalidades, saberes ya muy consabidos, para pensar de nuevo y podernos situar de manera más armónica con la vida, ¿no? Y como digo, cada quien desde su lugar, poder contribuir a una transición histórica
hacia la sustentabilidad de la vida, una vida con sentido, y a mí me da mucha pena que ahora también lo que ha pasado por las circunstancias de la pandemia, y no solo de la pandemia, después de la pandemia, que tengamos que tener estos diálogos tan atravesados por las pantallas y por los micrófonos, cuando años atrás yo podía viajar con más frecuencia a América Latina y tener estos encuentros en vivo, ¿no? Con colectivos como ustedes, y de manera que pudiéramos dialogar estas cuestiones, pensar en conjunto, porque de eso se trata, ¿no? De dialogar, de pensar, de estimularnos para vivir con responsabilidad la vida y para ayudar a pensar esta transición, como decía. Yo pues les agradezco mucho el privilegio, ¿no? El honor que me dan de poder estar, aunque sea de esta manera, y pues les deseo, pues que lo primero les deseo que no vuelva a ocurrir otro aguacero como el del 7 de marzo, ¿no? Pero les deseo pues que puedan actuar así colectivamente, no nada más para restaurar las condiciones y planificar su territorio para el futuro, ¿no? Para que sea más, no sé, menos riesgoso y más sustentable, ¿no? Sino para que puedan pues, seguir una vida así con sentido comunitario y en esta búsqueda de comprensión sobre nuestra condición humana y la condición ambiental planetaria. Y ya, no los fastidio más, les mando un abrazo y les mando mi agradecimiento y bueno, que terminen exitosamente este foro y espero que en algún momento podamos encontrarnos. Bueno, gracias Enrique, gracias Carolina, gracias Mauricio, gracias Gabriel, que fueron nuestros últimos disertantes. Sobre todo, bueno, Enrique, un lujazo que nos dimos. Bueno, ¿y qué digo? Gracias a todos por venir. No, bueno, es momento de agradecimiento. Voy a agradecer a las autoridades que nos permitieron hacer el foro, a los integrantes de los dos grupos, sobre todo a Mariana y a Loma, que se pusieron al hombro la organización, a la gente de audiovisuales, a todas las chicas que nos estuvieron acompañando, las becarias y demás. Así que a Mauro Echeverri, que nos ayudó a conseguir cosas, a la gente que vino, a todos los expositores, a la gente del ejército que se quedó y nos acompañó en todas las jornadas, a cada uno de los participantes que estuvieron acá. Y bueno, en estos días primero hicimos un taller con docentes, un taller con estudiantes. Agradecemos también a Macarena y a Sergio que nos acompañaron, organizaron y van a escribir conclusiones de lo que quedó. También empezamos con causas, con por qué. Después vino la gente de los que estuvieron en los primeros días, qué se hizo los primeros días, qué se hizo después. Hoy estuvieron todos de acción comunitaria, contando, un poco haciendo catarsis en algunos casos también. Tratamos de terminar con qué se va a hacer al futuro. Bueno, y viene después la conferencia final que nos dejó llenos de preguntas, con la pregunta de Gabriel, que sobre todo nos lleva a preguntarnos qué vamos a hacer nosotros desde nuestras cátedras, ¿no? O lo que decía Horacio, somos educadores y tenemos que
que hacer que los chicos piensen, y a veces hacerlos disruptivamente no es fácil. Voy a contar, me tomo 2 minutos más, estaba con mis estudiantes, tengo unos estudiantes de física ambiental y les decía, vamos a pensar qué pasaría si en algún momento, utópico lo mío totalmente, les aviso, pero qué pasaría si por alguna causa no podemos sacar nada de la tierra que no sea alimentos. Lo único que podemos sacar es alimentos. Ni petróleo, ni minerales, ni nada. Y la respuesta de los estudiantes fue, viste, profe, nos morimos enseguida, no hacemos nada, el mundo se cae. Y hubo alguien que dice, que bueno, que es lo que yo quería escuchar, pero bueno, le dijo, empecemos a reciclar, si ya le sacamos de todo a la tierra, si ya le sacamos todo lo que nos podía dar, tenemos que empezar a tratar distintas las cosas. Y me parece que son, o sea, lo que decías vos, de a veces de pensar distinto, de pensar lo que estamos haciendo mal para empezar a hacer las cosas bien. No sé si alguno quiere decir más nada, algo más, digo, que agradecer otra vez a todos los participantes. Aloma, ¿querés decir algo para terminar? Mariana, ¿no? Bueno, gracias y los esperamos en el próximo foro. Bueno.